Esperamos que Fran se ponga el wifi y largamos de una. Fran entró, ¿hace cuánto? ¿Entró Fran hace un mes? ¿Menos de un mes? Menos de un mes. 17 de julio, me parece. Claro, un mes y puchito. Fue el día del cumpleaños. Claro, pero ustedes arrancaron, las primeras semanas prácticamente no hicieron nada, vos estabas en medio en el viaje y Claro. después fue cuando se metieron, el laburo intenso fue un mes. Sí. Y el Yo vi lanzamiento, el Discord, 19 días. el Discord lo largaron tarde, ¿o no? Te digo ahora, te puedo decir exactamente cuándo entraron. Sí, me acuerdo que la primera llamada tuvieron conmigo. Que le dije a los pibes que le iba a ir bien. Vos los closeaste. Sí. Y después encima lo más gracioso es que le conté cómo los closeé, tipo la estrategia. Bueno, Una igual, banda con nuestra los estrategia es que los que somos los closers somos los dueños del negocio. O sea, Ya. si no es Juanpi, soy yo o es Fede. Que Fede es uno de nuestros mejores casos de éxito. No escucho a nadie, dice. Mucha bulla. Bueno. Se nos escucha bien, a mí se me escucha bien, ¿no? Sí, 10 puntos. Está troleando J-Craft. Bueno, los pibes entraron como hace un mes y pico. El 19 exacto, sí, hace 40 días. Hace 40 días. Hicieron 12K. Una locura. Qué pelotudo. Así que nada, comiencen pibes cuando quieren. Como les dije, van a contar de la A a la Z todo lo que hicieron y sobre todo quiero que presten mucha atención en la parte de la oferta y en la parte de lo que hicieron después del lanzamiento, que ahí la verdad las rompieron. A nivel organizativo, aclaro, deje que los chicos cuenten todo, va a ser una hora más o menos de presentación, después hacen todas las preguntas al final, si quieren dejando preguntas en el chat todo el tiempo pueden dejarlas, intenten que solo sean preguntas para que después los chicos puedan pasar y responderlas. Lo que podemos hacer también, a medida que vayan terminando las etapas, por ejemplo la de cierre de cliente, abrimos un mini espacio de consulta, contestan y seguimos, un mini espacio de consulta, contestan y seguimos. Me Y al parece final ya perfecto. hacemos un pregunta y respuesta. La Pero, idea por favor, no abran mic, no me hagan mutear a todos, déjenlos Claro. para que esté todo prolijo. No abran micrófono. Nosotros le vamos a decir cuándo pueden hablar por chat o cuándo pueden abrir el micrófono. Va a durar aproximadamente hasta las 8 de la tarde, así que aprovechen. Cuando quieran, pibes. Bien. Doy mini contexto, después Benja va a contar ahora justo la primera parte. Bueno, como dijeron los chicos, entramos el 17 de julio, pagamos, después entramos el 18, 19, algo así. Pero esa llamada, literalmente ya Juanpi capaz que la puede, o sea, que se la acuerda, pero fue una locura la llamada. Nosotros salimos directamente convencidos, o sea, tiramos 2 mensajes entre nosotros y dijimos, es acá, 100%. Y nada, nosotros ya íbamos a hacer un lanzamiento, tipo ya teníamos una idea bastante armada. Después voy a contar igual de la clase esa con Juan y con Emma, porque literalmente nos dieron vuelta absolutamente todo lo que nosotros teníamos pensado. Pero nada, ¿qué pasa? Nosotros íbamos a hacer un lanzamiento antes de entrar, tipo, íbamos a hacer un lanzamiento, sí iba a ser tipo el 13, 14 de julio. Y el creador ahí estaba de viaje y dice, no, che, al final no lo puedo hacer, no sé cuánto. O sea, este lanzamiento nosotros lo íbamos a hacer hace un mes antes. Y nada, después, cuando no se da, dijimos, no, algo pasó acá, tipo, fue por algo. Y dijimos, ya está. Vimos la oportunidad, vimos justo Juan saca una masterclass en YouTube. Nosotros ya lo veníamos viendo a Juan con el modelo, qué sé yo, habíamos visto bastante contenido. Pero dijimos, no, fue por algo, justo salió la masterclass, vimos la masterclass, nos vendimos y entramos directamente ahí en ese momento. Y nada, después, bueno, ahora Benja va a contar un poco de la historia de antes del entrar, pero el contexto es que nosotros teníamos todo como muy armado antes de entrar. De hecho, Benja justo se iba a intercambio con el colegio y nos juntamos, armamos todo, qué sé yo. Llega la clase del miércoles, Benja ya se había ido y Juan básicamente nos pateó la oferta, nos pateó el lanzamiento a la mierda. Y bueno, tuvimos que cambiar todo. Por eso yo voy a estar contando más esa parte del lanzamiento,
por una cuestión de que nada, con Benja habíamos armado los dos todo, y bueno, gracias a Dios Juan nos cambió las cosas, y bueno. Claro, vos habías llegado con una idea y yo te dije, no hagan eso. No, literal, fue así. Y bueno, entonces, ya si querés ir contando. Dale de una. Bueno, paso a compartir pantalla un toque. Básicamente esto es como dijo Fran al principio, para entrar un poco en calor, para mostrar algunas fotos que fuimos encontrando de cómo fue un poco nuestro proceso. Nada, este es el logo de nuestra... Habíamos arrancado arrancó todo en un trabajo de geografía del colegio, que teníamos que hacer un video de una campaña para un caso, y no me acuerdo qué. Y nada, vimos lo de Ramacura, que estaba dando clases como de editar videos y qué sé yo. Nos armamos una agencia de edición. Este era nuestro logo, Content Master. Estuvimos desde fines de noviembre del año pasado hasta enero vendiéndonos como editores de video. No cerramos absolutamente nada. Editábamos 2 videos locos por día. Era uno peor que el otro. Y nada, después empezamos a prospectar más como growth partners. Vamos a mostrar un poco también cómo fuimos cambiando nuestra forma de prospectar, porque al principio prospectábamos más así como tratando de hacer un mensaje de conexión con alguna publicación o historia del creador. También nos costaba mucho encontrar un nicho o cuentas, y era como íbamos muy masivo a distintos nichos, y hablando como muy de la nada, sin saber bien lo que nosotros ofrecíamos, ni qué queríamos, ni con qué queríamos ayudar a esa persona. Y nada, después, a mediados de enero más o menos, nos metimos en la mentoría de Tommy Busquiazo, que la verdad que, siendo sinceros, nos ayudó a armar un poco la estructura de lo que hacíamos en ese entonces, pero la verdad es que a las 2 semanas ya nos dimos cuenta de que no nos servía absolutamente de nada, porque literalmente faltaba lo que hay acá en Aumenta tu Valor, que es el acompañamiento y la comunidad que hay de todos los días, de poder tener una duda y que te la responda cualquiera, de que las clases realmente sean clases donde puedas aprender y sacarte tus dudas. Y nada, o sea, nosotros eso lo valoramos un montón de acá porque literalmente en menos de un mes encontramos una forma de trabajar y algo que realmente nos gusta, pero no solo en un lugar donde pagamos, por así decirlo, para crecer nosotros también y aprender, sino que conocimos un montón de gente que realmente te ayuda y que te prometen lo que te venden. Porque realmente el caso con Tommy Busquiazo no había sido así, y eso es importante aclarar, porque no es que son unos vendehumos más, como dicen por ahí, sino que realmente vale la pena, aumenta tu valor. Después, bueno, acá más fotos de cómo fue que fuimos prospectando. Seguíamos así como tirándole halagos para que nos contesten y demás. Y estuvimos así por enero, con una foto leyendo, no sé por qué. Y esto se ve medio mal, pero es la foto que encontré de la primera llamada que tuvimos, que la tomé yo, que fue con un trader colombiano, donde básicamente le ofrecíamos el servicio de Growth Partner. Era un ticket de $200 mensual, me acuerdo, por contenido, más un 20% de las ventas, pero nos estafó totalmente. Le arrancamos a trabajar, desapareció, no nos mandaba los videos. El 20% era totalmente mentira, era un creador malísimo. Y nada, lo agarramos como experiencia, acá un screenshot de los primeros $100 que habíamos facturado. Y hasta que llegó más o menos finales de enero, que fue cuando agarramos a Ale Cabrera, que fue el creador con el que hicimos los $12.000, el caso de éxito del que vamos a contar hoy. Estos son los $100 que nos mandó como fee para el primer mes de trabajo. Arrancamos haciéndole contenido, después le vendimos un servicio un poco más caro, que era más de embudo, digamos, algo parecido, digamos, un servicio de Growth Partner. Y después, nada, este fue otro de los creadores que cerramos, también solo de contenido, 300 seguidores, hoy creo que está en casi 600. Pero bueno, veníamos con eso hasta este entonces, antes de entrar a Aumenta tu Valor, y lo habíamos conocido a Juan, habíamos conocido un poco toda esta
esta movida de Growth Operator, de hacer lanzamientos, y la verdad que nos gustó mucho, nos gustó la forma de trabajar, la forma en la cual se trabajaba con el creador, porque es un poco lo que buscábamos, y nos gustaba mucho eso de ir a comisión, porque también facilitaba la forma en venderte a vos mismo, porque cobrar un ticket caro, capaz de $3.000, $4.000, era muy difícil. Y nada, fue un poco lo que hicimos hasta entrar acá, y este último mes nos dedicamos full a Ale Cabrera, y acá un poquito de fotos de, esta vez fue que lo estaba esperando a Fran, esto fue el domingo pasado, nos juntamos a festejar el lanzamiento, fuimos a comer a una parrilla, después esto un poco de cómo es el espacio donde trabajo, el de Fran lo pueden ver ahí un poco también, quizás después lo muestra, le pude hacer un regalo a mi vieja, y después esto fue en marzo, Qué no, pelado que estaba. justo en marzo, que la abuela de Franz había ido de viaje y había tenido la casa sola, y nos instalamos ahí todo Semana Santa a trabajar como dos enfermitos, y, y nada, no sabíamos cocinar nada, literalmente comíamos pan con feta de queso, nos cagamos de hambre mal, pero bueno, nada, eso fue un poco nuestro proceso, cómo llegamos hasta el día de hoy, y eso básicamente. Che, pibes, y ustedes que están en la escuela y Sí. que están haciendo toda esta movida, o sea, literalmente se juntan a tryhardear y están haciendo todo lo que hacen. ¿Qué opinan sus compañeros, boludo, en ese sentido? ¿Están en cuarto, quinto? ¿En qué están? Quinto. Último año, o sea, en 3 meses nos egresamos. O sea, al principio como que no entendían mucho qué es lo que hacemos, siguen sin entender qué es lo que hacemos. Piensan que literalmente nos dicen, ustedes son unos vendecursitos, no sé qué. Sí. Ustedes son el típico que parece que el Lamborghini en Dubái y que no sé cuánto. Como que a veces nos tiran un poco de hate, eh, pero dentro de todo nos bancan bastante. Como te digo, o sea, no entienden mucho qué es lo que hacemos, les tratamos de explicar, pero no sé, esto Y lo ahora hablamos. que hicieron esto, boludo, ¿lo Sí, saben sus compañeros o no tienen ni idea? sí, 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 sí. Esto lo hablamos el otro día con Frank, que nos juntamos el domingo a comer, que sentimos como que hay como bastante envidia. O sea, como que Sí, nos tratan de tirar demasiado abajo. Literalmente nos ven y nos dicen, no sé, fantasmas o, no sé, disfruten los 18, disfruten los 17, salgan de joda, cosas así. Y nosotros decimos como es lo que elegimos. O sea, que prefiero estar un sábado a las 3 de la tarde mientras vos estás durmiendo, quizás yo prefiero estar sentado haciendo otra cosa en el escritorio. Eh, o no sé, un claro. viernes a la noche, vos quizás te vas a un bar a tomar algo y capaz yo estoy en Discord con Fran. ¿Y eso hace cuánto lo vienen haciendo, boludo? ¿Hace cuándo fue la decisión? ¿El año pasado que dijeron, che, nos metamos en esto? Noviembre del año pasado. Ahí empezaron a hacer los raritos, digamos. ¿Y antes de eso, ustedes estaban prendidos a la joda o nunca fueron de eso? Sí, sí, bastante. O sea, no es que salíamos todos los fines de semana, ni eso, pero teníamos, o sea, nuestro grupo de varones es bastante jodón y siempre encontramos algo para hacer. Quizás, no sé, juntarse a jugar en una casa al FIFA hasta las 6 de la mañana. eh, y nada, eso quizás hoy en día ya no pasa, o pasa con mucha menos frecuencia. Y sí, al principio es medio raro. Justo nos agarró finales de noviembre del año pasado, que fue cerca de las vacaciones de verano del colegio. Y ahí como que esos 3 meses tomamos bastante distanciamiento. Nos juntamos mucho en el campo de Fran. Yo estuve en una casa quinta con mi familia. Y aprovechamos esos meses como para trabajar bastante. Darnos cuenta que nos gustaba. Y más que nada, eh, cambiar un poco la mentalidad de que nos queríamos dedicar a eso, como que le queríamos meter en serio a eso y conseguir resultados. Y, Sí. Tremendo. Y, o sea, nos bancan bastante, pero siempre la envidia atrás se nota. Y es que, amigo, o sea, vos ponete a pensar, ponete primero en la piel de tus compañeros. Vos venís y le decís, che, acabo de hacer 12 lucas con como no 14 sé, meses en Argentina, o sea, imagínate. eh, no te lo crees y más allá de eso, boludo, ellos, por ejemplo, no hacen plata, directamente no hacen. O sea, si ustedes estuviesen haciendo 100, 200, $300 al mes, ya directamente es envidiable. Entonces, que estén haciendo eso, boludo, es una locura. Pero bueno, eso lo vas a manejar y el tiempo como que les va a dar la razón, por así decirlo. Ahora,
es manejarlo, es como tragarse, dejar que te hagan burla. Si Sí, no nos obvio. habrá pasado con Juanpi. Con Juanpi, boludo, nos tiraron toda la mierda, pero desde un principio. Literal. Ahora ya no nos dicen nada de qué nos van a decir. Pero no, es más, creo que todavía siguen hablando, pero ya no te lo dicen en la cara. Antes, Claro. como no tenían resultados, como que se podían burlar. Ahora se burlan en las espaldas, por así decirlo. Pero bueno, ahora es tragárselo y Sí, ya mira, lo está diciendo. Ya los resultados están hablando por ustedes, boludo. tal cual. Tal cual. Tremendo pibe. Y ¿Y en qué lo los que, llevó sí, perdón, decime. qué los llevó como a tomar esa decisión de decir, che, me quiero dedicar a esto? Tipo, ¿cuál fue el clip que ustedes hicieron en noviembre? Eso me parece Eh, importante. ¿O fue como que se dio natural? Tipo, nos juntamos, empezamos a ver este mundo, ¿cómo fue todo, digamos? Fue bastante por eso el trabajo de geografía, literalmente. Después creo que voy a buscarlo. Pero yo le dije a Fran, Ah, perdón, estábamos editando un video, poner el contexto ese. Tipo, claro, estábamos editando editando un video para un trabajo de geografía del colegio. Y Fran me dice tipo, che, te manejas bastante como para editar. Y digo, conozco un chabón que hace como videos gratis que te enseña a enseñar, te enseña a editar, quizás no podemos armar una agencia, qué sé yo. Le digo, dale, de una, no sé qué. Nos pusimos a ver los videos gratis de Rama que tiene en YouTube de cómo editar. Y arrancamos con eso. Y nuestro colegio tiene mucha orientación a lo que es administración, economía y todo eso. Tremendo. Y entonces yo siempre le dije a Fran como que a mí me gusta toda la parte detrás de la administración, de lo que hay detrás de una empresa. Y yo le dije como que estaba bien la parte de edición, pero que me gustaría como buscar algo que sea más manejar un negocio, no estar sentado quizás, porque siendo editor tenés un límite. O sea, quizás puedes editar 1 o 2 videos por día, 3, no sé, depende de cada uno. Y entonces nos pusimos a buscar y Fran encontró el modelo de Growth Partner y le empezamos a mandar con eso y terminamos acá. Claro, que fue cuando le dieron a los editores, a los etcétera, todo eso. Ustedes cayeron como en esa parte del marketing. Claro. Sí, sí. Exacto. ¿Cómo crean el producto a lanzar? Ahora vamos con toda la parte esa. Estábamos Ahora contando la historia. Ahora vamos por ahí el con iPad el parte y técnico. tiramos data de eso. Bien, bien. Bueno, entonces contexto de los pibes, comenzaron con habilidades de alto valor, que es un patrón también que voy encontrando en la gente que le va bien rápido. Generalmente son personas que ya intentaron otros modelos de negocio y es obvio, tienen más experiencia. Ahora, los que empiezan de cero sí les cuesta un poco más, pero es justamente por eso, por falta de conocimiento y de experiencia. Pero re bien, boludo. Entonces ustedes comenzaron más o menos en el mismo momento que nosotros nos metimos. Nada más que nosotros, la diferencia es que venimos hace 2 años tratando de hacer plata con una agencia de marketing. Claro, Nada me más que no mataste con esa, conocíamos todo bro. este mundo. Sí, boludo, pero no. Nosotros Claro. 2 años antes estábamos tratando de vender páginas web. ¿En diciembre arrancaron con agencia de marketing o con lo de Growth No, Partner? nosotros habíamos comenzado en principio de 2022 tratando de vender servicios como diseñadores web. Mirá. Después salió Laus Nievas. Yo conocí todo este mundo cuando Laus Nievas se hizo re picante, que había hecho como 170K. Sí, que fue como Y en febrero, más o menos. Claro, me acuerdo que le había copiado el BSL a Bruno Sanders, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Que comparaba todos los modelos. Claro, pero no le dábamos tanta bola. Yo caí en el mundo también por Rama. Por Rama es como que me interioricé mucho más. Yo le había comprado CN, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? Octubre que nos Bien. metimos. Sí, octubre, noviembre. Claro. Pero nosotros ya veníamos con la experiencia de vender Nada, servicios en internet. tal cual. Veníamos Entonces, a habilidades de alto valor, pero tradicionales, digamos. O sea, como claro, o SaaS. sea, más picante. Aparte habíamos tenido un negocio, una hamburguesería. Así que bien ahí, boludo. Posta que, ¿qué sienten antes de que ya vayamos a lo técnico? Para los Sí. pibes, para los que están comenzando. Porque nosotros tenemos una opinión fuertísima con esto. Cuando están empezando, es clave tener un socio. Sobre todo si es un amigo. ¿Cómo lo llevan eso? 100%. Eso lo hablamos antes de empezar. Es como, porque cuando yo le dije eso, Ben Japonés ya lo había pensado, o ya o no sé, o sea, cómo fue, pero los dos ya habíamos pensado lanzarnos antes, y simplemente lo que nos atrasó el empezar fue el no haber hablado antes. Yo Tipo, había arrancado el verano bueno, pasado sí, a vender termos, o termos de mate. Eh, y nada, o sea, no vendí un carajo, había tratado de hacer como e-commerce, dropshipping, esa huevada. Estuve un mes, hice bastante desarrollo personal todo ese verano y qué sé yo.
Pero nada, como que me re frustré que no me salían las cosas. Y el tener un socio para mí es eso. O sea, cuando vos te frustrás, cuando estás mal, cuando no tenés ganas de seguir, el otro te empuja a seguir y viceversa. Entonces, para mí es eso tener un socio. Es literalmente te da un empujón cuando querés dejar las cosas. Probablemente todos estén en una conversación con un amigo de comenzar un negocio que hagan para hacer mucha plata. Literalmente así fue con Juanpi. Tuvimos una conversación. Yo me acuerdo que en su momento había agarrado un montón de amigos. Y en Juanpi yo era en el que menos confiaba. Literalmente, en ese momento Juanpi no es ni en pedo lo que hoy es una bestia, pero en ese momento no era este Juanpi. Y fue el único que me dijo, sí, le mandemos. Entonces nada, boludo. Justamente, ahí lo que dice Fran, lo que dice Benja. Estaban ellos a una conversación de tener este negocio. No lo habían tenido solamente, encima habían pensado lo mismo. Mm. Sí, Tremendo, y boludo. algo que creo que como que nos marcó bastante durante todo el proceso fue como que siempre accionamos rápido. Y los momentos que no accionamos rápido, eh, o sea, que no accionamos rápido, que no tomamos las oportunidades que había, era cuando nos estancábamos. O sea, nosotros empezamos con el proceso, fue enero, diciembre, esa fecha, febrero también, que empezás súper bien, empezás súper motivado. Y después, ¿qué pasa? Nosotros llegó un momento en que nos agarramos al resultado así, tipo, era como, bueno, estoy haciendo esto, pero porque voy a llegar a esto. Bueno, estoy haciendo esto, pero porque voy a llegar a esto. Bueno, era todo el tiempo así. Y eso fue marzo, quizás no tanto, pero mayo, junio y parte de julio. Y entramos acá y el otro, esto lo hablamos con Benja el otro día, tipo, yo actualmente estoy durmiendo con 5 horas y me levanto con la mejor energía porque todo lo que hago me gusta. Tipo, capaz que no me gusta no sé, el prospectar o el mandar un mensaje, pero lo hago con energía porque no sé cómo me estoy divirtiendo todo el tiempo. Y eso no nos pasó por mucho tiempo porque nos apegamos demasiado, demasiado al resultado. Y ahora, o sea, antes hablábamos todo el tiempo, estábamos hablando de, bueno, tenemos que hacer tanto este mes y tanto el otro mes, tanto el otro mes para llegar a, no sé, un auto o lo que sea. Ahora ni pensamos en eso, tipo, es qué hay que hacer el día siguiente, qué hay que hacer el día siguiente, qué hay que hacer hoy, y eso nos cambió completamente. Y por eso lo estamos disfrutando tanto y nos están pasando tantas cosas tan rápido. Es decir, hoy estamos 29 de agosto, el lanzamiento empezó el 10 de agosto, el 12 literalmente se cerraron las primeras ventas y estamos a 29 y tenemos $12.000, ¿no? Que pues, qué sé yo, estamos desde mayo haciendo esto. Y ponele, un día, eso después ya lo voy a contar más en detalle, pero hubo un día que fue ese mismo 12 de agosto, que nosotros no habíamos cerrado ventas nunca, nos daba miedo como el recibir plata, qué sé yo. Ese día me acuerdo, tomé 3 llamadas, se hizo un seguimiento de una llamada que había tomado el domingo y cerramos ese día con 4.400 euros, más o menos. En dólares debe ser casi 5.000, ponele. Y, y ahí dijimos, mierda, ok. Eh, pero fue como mantener todo el tiempo como la cabeza en seguir haciendo lo que estábamos haciendo. O sea, nos estábamos divirtiendo. Yo le hablaba a Benja todos los días y le hablaba tipo divirtiendo, le mandaba, no sé, salía de una clase, le mandaba un audio de 3 minutos, ¿vale? Contándole de la clase que habíamos hecho, que habíamos visto, qué sé yo. Bueno, después de esa clase de Juan le tuve que grabar un Loom, imagínate, el tipo estaba en Londres, 6 horas de diferencia, viendo un Loom de nada, literalmente explicándole todo lo que habíamos cambiado, qué sé yo. Pero bueno, primero vamos a seguir con la estructura. Benja ahora va a dar más data sobre adquisición de clientes y todo, cómo ese proceso, así entramos más en la data, que es obviamente lo que es valioso que se lleven. Y nada, así que si querés, Benja, mandale con esa parte. Yo obviamente voy a ir hablando también, pero De una, de una. Bueno, no tengo nada para presentar más que ir mostrándoles quizás el Loom que usamos hoy en día, cuál es el Miro que usamos para hacer los Looms, pero básicamente lo que nosotros usamos para prospectar, para conseguir clientes y demás, es apuntamos a uno o dos nichos, tenemos una base de datos hecho en Excel, donde ponemos todas las cuentas, tratamos de buscar entre 45 y 50 cuentas por día,
prospectamos cada uno desde su cuenta. Antes teníamos un equipo de editores que los usábamos para setear también, pero eso no funcionó, no nos trajo absolutamente nada de resultados, porque tenían una forma muy distinta de hablar a la nuestra, y una vez que llegaban al Loom, era como un contacto totalmente distinto y hacía mucho ruido en la forma en que se habían acercado y en la forma en la que seguíamos hablando nosotros. Entonces decidimos optar por cada uno de nosotros prospectar por su cuenta. ¿Cómo hacemos las conversaciones? Nosotros, nuestra estructura básicamente es, el primer mensaje de conexión es tratar de llamar la atención, diciendo, por ejemplo, hola fulanito, traté de enviarte un audio y no pude. Entonces, de esa forma, hay muchos que le llaman la atención y dicen, bueno, che, capaz me quiere comprar algo, ¿qué me querrá decir? ¿De qué será el audio? Entonces, conectar con la persona de esa forma permite que le llames la atención y no le estés espantando de una forma que sepa de una que le estás vendiendo. Y después de eso, una vez que te contesta, vos en el audio puedes redireccionar la conversación para donde vos quieras. Porque el audio te lo va a escuchar. Porque el audio no es como un mensaje que lo puede ver, leer y ya está. Sino que el audio vos sabes que te lo va a escuchar. Entonces nosotros esperamos a que la persona nos conteste. Le mandábamos un audio, donde en el audio básicamente le decimos, mirá, te vengo siguiendo desde hace tiempo, me crucé con uno de tus videos en recomendados, qué sé yo, como que pudimos analizar un poco el perfil, que encontramos cosas para comentarles, que teníamos un video hecho para aportarles valor, es obvio todo mucho más explayado, y una vez que la persona nos aceptaba el audio, nos decía, sí, dale, buenísimo, no sé qué, mandame el video, encantado de seguir aprendiendo, qué sé yo. Nosotros le hacemos el Loom, donde ahora sí encuentro la estructura. Algo mientras voy diciendo, mientras compartís pantalla y eso, que algo que nos dio muchísimo resultado fue el focalizar en un creador. El escribir a un creador como diciendo, bueno, esto es lo que tengo que hacer, porque simplemente después, ahora pasa con pocos creadores, pero en los 2 clientes que cerramos, y en un cliente que yo llevé hace poco a llamada, que después en la misma llamada yo lo vi al tipo y dije, no, este tipo no quiero laburar con este flaco. No, simplemente no nos gustaba. Quería hacer nada, algo completamente distinto, pero siempre son chats que nosotros hemos hablado con Benja, debe estar en el grupo WhatsApp, che, le escribí a este tipo me gusta, me encanta, 100% le voy a poner. Y el mensaje era el mismo, tipo no cambiábamos el mensaje, pero la energía con la que mandábamos ese mensaje era, listo, es como que es el primer paso y después ya literalmente nos pasó con los 2 creadores, con los 2 clientes que tenemos, con el creador ahora que tenemos el lanzamiento, me acuerdo que le habíamos escrito a los 2, y escrito prospectando en diciembre, éramos horribles, lo terminamos cerrando igual, era simplemente por eso. Entonces, una cosa, y ya te dejo seguir, Benja, con lo que pasa es que muchos están prospectando que está perfecto que sigan todo el volumen y qué sé yo, pero háganlo como pensando todo el tiempo conscientemente de que es lo que tienen que hacer, no lo hagan tipo, o sea, háganlo con buena energía, no lo hagan tipo, es el mismo mensaje el que estás mandando, ¿no? No es que va a cambiar o qué sé yo, pero siempre pasa, de que vos mandás mensajes con buena energía y te desenchufás y qué sé yo, y nada, y obviamente manden la cantidad de mensajes que tengan que mandar, pero mándenle solo a personas con las que les gustaría trabajar en serio, porque si están persiguiendo el querer cerrar a un cliente porque sí, después cuando tengan que hacer un lanzamiento o cuando tengan que llevarse un porcentaje del negocio, si el negocio es malo, ya no tiene ningún sentido. Vos no te divertís cuando trabajando eso, tampoco va a ser muy difícil que le puedas traer resultados. O sea, ya si mirás una historia y la personalidad que tiene te cae mal, o sea, ni te gastes en mandarle un mensaje. Tiene que ser, dentro de todo, bueno, es algo que nos gusta a nosotros con Fran, que no sea una relación muy, digamos, muy, no sé si la palabra es formal, pero muy de vínculo de trabajo, sino como que haya cierta confianza, por así decirlo, cierta amistad. Que con la persona tengas la mejor de todas, que le puedas decir, che, mirá, esto no va, y que se lo tome bien, que le puedas ayudar, literalmente que lo puedas ayudar, que vos le puedas ser de ayuda a esa persona. Porque hay personas que te contestan y apenas le mandas un mensaje de conexión y literalmente te mandan a cagar, o sea, te meten una patada y te dicen, no, chavo, ni siquiera saben lo que le vas a decir y ya te huelen. Y literal, y perdón, con Alec, nosotros tenemos reuniones y el tipo entra en cuero. O sea,
ese es el nivel de confianza, boludo. O sea, tampoco la boludez, tipo, tiene nuestra edad, está súper pegado, qué sé yo, pero, o sea, pegamos buena onda desde el día uno. Yo hablo con el tipo y me cago de risa, entro en una llamada y estamos 15 minutos hablando de boludeces y después nos ponemos a laburar. O sea, El día que se compró un auto nos llamó para mostrarnos y hacernos un tour de su auto, nos empezó a mostrar las luces, lo que tenía. O sea, es como que el flaco en vez de festejar quizás su auto con un amigo, como que apenas lo recibió nos llamó a nosotros. Pasa que cumple el fin de lo que estamos enseñando. O sea, es ser un socio de verdad. Pasa que Tremendo. la gran mayoría de todos los que están acá tienen la cabeza remil quemada y piensan que llevarse un porcentaje de negocio es parte del trato para un beneficio propio. Estás formando una sociedad. O sea, si te estás llevando un porcentaje de un negocio, sos socio de ese negocio. Te tiene que importar igual o incluso más que al propio creador. Y eso la otra persona lo percibe, lo nota y te va a acompañar y te va a mostrar sus logros y vos te tenés que poner feliz por sus logros. Ese es el fin de asociarte con un creador. Por eso lo que dicen los chicos está súper acertado. Elegir una persona que te caiga bien, boludo. Una persona con la cual quieras laburar. Los pibes ya llegaron a un punto en donde pueden decir, che, ¿cómo no quiero laburar? Que fue el último caso. Tremendo, boludo. Tremendo. Bueno, muestro rápido un poco cómo es, esto lo estamos cambiando, porque nos quedó como bastante largo, pero un poco para que se vea la idea de cuál es la estructura que usamos para los Looms y ya después Fran pasa a contar un poco, a contar más en detalle el lanzamiento. Bueno, básicamente ponemos la foto del perfil como para que se note que es personalizado para esa persona, que lo estamos haciendo en el momento, que no es algo que ya está pregrabado. Y básicamente dividimos el Loom en las distintas etapas de un lanzamiento, donde le personalizamos cada una de las cosas con su caso en particular. Por ejemplo, en calentamiento de personalidad, le ponemos que le hablamos de la pastelería, que ella se dedica a la pastelería. Se le nombra, o sea, es muy importante dirigirse a ella, a la persona, durante el Loom, para que como que no se pierda y realmente preste atención. Cada determinada cantidad de tiempo repetirle el nombre, tipo decirle, y bueno, Caro, esto es para vos, porque no sé, entonces acá Caro, qué sé yo, y le vas repitiendo el nombre para que mantenga el foco y realmente te escuche y no lo pase y lo vea así por encima y lo ponga en un por dos y te diga, listo, sí lo vi, no me interesa. Y después algo que nos gusta hacer, bueno, esto lo vamos a cambiar, con lo que nos explicó Juan lo vamos a cambiar, pero este es el embudo básico que todo el mundo venía ofreciendo y nosotros explicamos que este embudo es parte y resultado de lo que se hace previamente. Entonces, eso ya de por sí a las personas les gusta, porque todo el mundo les viene a ofrecer este típico embudo, y ya al escuchar esto antes, les cambia la cabeza y se dan cuenta de que están escuchando algo distinto a lo que hay en el mercado. Algo que quiero resaltar ahí es que los chicos hoy entienden el mercado. Es importante que sepan entender el mercado. Todos están prospectando con el embudo de AMG, que es el que popularizó Agus Nievas, con el triangulito, el growing funnel. Y lo que hacen los chicos es darle sentido a ese triangulito, a ese growing funnel. Entonces eso hace que marque la diferencia, porque nadie le da sentido. Exacto. Y yo una cosa, perdón, que quiero recalcar en tema de prospección, es que la barrera de entrada va subiendo. Tipo, vos en diciembre mandabas 2 mensajes y agendabas una llamada. El BCL, después si lo encuentro lo voy a pasar, el BCL con el que Alex llegó a una llamada, era yo pelado, o sea, en un cuarto sin luz, ahora tampoco tengo mucha luz igual, pero un cuarto sin luz, con una remerita tipo que parecía un pijama, cualquier cosa. Y el tipo cerraba igual porque no lo hacía, o sea, no lo prospectaba a nadie. Pero claro, hoy vos tenés que, a ver, ¿y qué pasó ahora todo el mundo? Nosotros en diciembre, no, en enero, febrero mandábamos Looms. Y eso no era tan normal, o sea, era más o menos. Ahora, después ahora, mandar Looms está perfecto, pero tienen que hacer algo completamente distinto. De hecho, o sea, la idea de esta pizarra en un principio era eso. Tipo, yo compré esta pizarra y dije, acá voy a grabar Looms o BCLs o lo que sea. Y bueno, después dijimos algo que veníamos hablando con Benja. Benja siempre me decía, che, mirá, nosotros tenemos 2 clientes, no le estamos dando resultado y vos querés buscar uno más, vos querés buscar uno más, vos querés buscar... Y yo le decía como, no, pero hay que buscar uno más, qué sé yo, no sé cuánto. Y
Y nada, en un momento llegamos acá, vimos el potencial que tenía hacer un lanzamiento con Alex, dejamos de buscar clientes durante todo el lanzamiento, o sea que esta pizarra en vez de usarla para grabarlo, lo usamos para dibujar en embudo, yo para mandarle fotos a Benja cuando él estaba allá, pero nada, o sea, si yo ahora cuando vuelvo a grabar Looms, obviamente que tengo el caso de éxito encima y que obviamente que es mucho más fácil, pero 100% lo voy a hacer con la pizarra, o 100%, por ejemplo, si le grabás una cuenta de cocina, qué sé yo, grabate cocinando, grabate, no sé, si le grabás una cuenta de, eh, no sé, hacer un chiste sobre el nicho, algo. Porque si no estás haciendo literalmente lo mismo, o empezás de otra manera, todo el mundo te empieza la pantalla y ya está el circulito y todo el diagrama. Empezás de otra manera, no sé, creo que... Y más enfocándose en cuentas grandes y creadores grandes como se Igual, hace en este modelo de negocio. O sea, no es que se va a apuntar a una cuenta de quizás 3.000 seguidores, 4.000 seguidores, sino que probablemente las cuentas a las que se apunten ya alguna vez las deben haber prospectado. Entonces es importante aprovechar si te contesta el mensaje de conexión, lo tenés que aprovechar a full porque no sabes cuándo te va a volver a contestar esa persona. No sé si te va a volver a contestar. Entonces ya ahí te tenés que diferenciar para mantener ese vínculo. 100%. Creo que eso sería todo a nivel adquisición de clientes. Ahora vamos a ir con la parte del lanzamiento. No sé si querés, Juan, que abramos espacio. Ah, las llamadas, ok. Bien, llamadas. La última llamada que cerramos fue tipo de cliente, de esto, o sea, cerramos todos clientes. Y después, como experiencia de llamadas, lo que puedo contar es las llamadas del lanzamiento, que eso lo voy a contar después, pero las tomamos todas nosotros, excepto una que tomó el creador, que encima le tuvimos que mandar un loom para que sepa closear bien, porque era un hijo de puta, closeando. Claro, yo le digo, le mando un loom, le mando un ejemplo de llamada, qué sé yo, y al otro día se mete el tipo, y yo le mando un loom de 48 minutos en llamada. Tipo entra, qué sé yo, 3:20, 3:30 me dice termine, no compró. Le digo, sos un hijo de puta. Y le digo, le mando un audio y le digo, mira, mañana tenés una llamada que yo no la voy a poder tomar porque estamos en el colegio, tiene 1.000 euros, el Calendly lo filtraba bien, y le digo, le mando un audio y le digo, che, esta llamada vos tenés que estar un ratito hablando, tomate, agarrá una hora de tu día y ponete en la llamada, qué sé yo. Sale el otro día y me dice, che, closeé, tuve 40 minutos hablando de cualquier pelotudez, de auto, de qué sé yo, 10 minutos le expliqué y ya está cerrado. Le dije, o sea, es literalmente eso. Entonces, es eso, nosotros también obviamente trabajamos con la urgencia del decir, obviamente en el B2C se hace mucho más fácil, la urgencia de decir que solamente estamos buscando personas comprometidas únicamente, pero si hay un consejo que me gustaría dar a nivel prospección es, valórense ustedes, valórense el tiempo y vayan a las llamadas sintiéndose lo que valen. O sea, si ustedes tuvieran la capacidad o ya tuvieran un caso de éxito, ni en pedo agarrarían a cualquiera. Entonces, vayan a la llamada pensando que ya tienen un caso de éxito, pensando que ya saben hacer, por más que hayan empezado hace un día, por más que hayan empezado hace dos, o sea, si ustedes tuvieran un caso de éxito o tuvieran ya clientes, no agarrarían a cualquiera. Entonces, ¿por qué van a agarrar a cualquiera cuando recién están empezando simplemente por la sensación de cerrar? Si después acá el modelo de negocio es, te cobras un upfront, si sos bueno closeando, te llevas un upfront, es lo normal. Sobre todo si sabes justificar bien el servicio. Ponle que sos principiante y nada, cerrás sin upfront. Y cerraste con cualquier cosa, no vas a hacer nada de plata y no vas a pasarla nada bien trabajando y qué sé yo. Y es algo que no nos pasó en ningún momento. O sea, en ningún momento nosotros, durante todo este lanzamiento, estuvimos como sin ganas de trabajar o sin ganas. O sea, todo el tiempo era divertido porque estábamos haciendo algo que nos gustaba. Y porque estábamos trabajando con un creador que nos gustaba, con el que había buena onda. O sea, simplemente es eso. Entonces, si ustedes entran a un chat, entran a una llamada, entran a un Loom, pensando únicamente en decir, bueno, lo cierro como sea por tirar la win o qué sé yo, y después se llevan un 50% de un negocio que no va a vender una mierda, no tiene ningún sentido. O sea, y pierden tiempo, pierden energía y ni aprenden, capaz. Piensen que si esa persona se une a una llamada, en caso de que ustedes tengan que vender, si una persona se tiene que unir a la llamada es porque realmente les interesa. Entonces no muestren la desesperación de vender. Literalmente en la llamada te tenés que divertir, aportar valor y demostrarle a esa persona que la querés ayudar, que querés trabajar con esa persona. Eso es muy valioso, porque literalmente todos van con la desesperación de, bueno, te presento esto, haríamos esto, este sería el paso a paso a hacer en cada semana, y no.
vos, como dice Fran, o sea, te subís a la llamada y podés estar capaz, no sé, 20 minutos hablando de la política del país del chabón, si querés. 15 minutos hablando de autos. 30 minutos hablando de ropa, no sé. Y después recién los últimos 10 minutos, 15, decir, che, bueno, mirá, vamos a hacer un poco lo que por lo que te interesaste, por lo que estamos acá. O sea, si demostrás la desesperación de vender, nunca se va a cerrar algo, nunca. Tal cual. Y una cosa, bueno, en esa llamada, la primera inicial, enero, estuvimos literalmente hablando, Benja estuvo en la llamada 40 minutos, había asumido justo Milei, había cambiado el coso, el tipo me hablaba de eso, estuvimos literalmente un montón de tiempo hablando de eso y después recién tocamos el tema de la llamada, literal. Y tiene que ser una empatización, tipo, tiene que ser, o sea, que se note que es humana. O sea, Claro, si no es busquen forzada, empatizar, porque cuando buscas empatizar es cuando querés caerle bien a la otra persona y se dan cuenta. Tiene que ser literal, natural. Tal cual. O sea, el 90%, casi el 100% diría, se sube con tengo que vender, tengo que vender, tengo que vender. No, voy Claro. a ayudar y voy a ver si puedo trabajar con esas personas, que es justamente cómo se suben ellos a las llamadas. Y literalmente hoy, como está el mercado, que literalmente ellos lo vieron cuando yo me subí a las llamadas con ellos, dije, mire, yo no soy un closer, no los vengo a closear, vengo a ver si los puedo ayudar y en caso de no los puedo ayudar, lo voy a derivar con otras personas, pero ya entró totalmente distinta la cosa. Entonces la persona ya confía en ustedes porque es como que o sea, entra presionado, dice, no, me van a vender, me van a vender, me van a vender. Entonces, cuando le Claro. propones algo totalmente distinto, le rompes, digamos, el paradigma del En 90. conclusión, no vayan buscando cosas. O sea, si van a buscar cerrar, si van a buscar empatizar, si van a buscar algo, la otra persona se da cuenta que son buscas. Y cuando se dan cuenta que son buscas de algo, no lo van a cerrar. Los pibes lo que hicieron fue hablar de la actualidad, una conversación humana. Conectaron de forma humana y así también cerraron el B2C. Bueno, ahí uno de, de las chicas preguntaron, sí, ¿ustedes iba cuánto a cobraron de responder. upfront y cuál fue el acuerdo con el creador? Bien. Creo que ahí Acá pueden dar hay una respuesta, pero es súper variable. O sea, es como un acuerdo es una plastilina, le pueden dar la forma que quieran y depende. Depende de qué quieran formar. perfecto. No Sí, entiendo acá ustedes cómo. quiero hablar de una parte, porque esa parte sí que la tenía como que, o sea, la tenía escrita para decirlo sí o sí, que es el contexto. O sea, para que entiendan un poco cómo evoluciona el mercado, no voy a tampoco explayarme mucho en esta parte, pero es importante. En enero cerramos edición, $100 de upfront, $200 en total. En febrero le repetimos el plan, si no me equivoco. Marzo le hicimos un mini upsell a embudo de ventas. Nosotros no hicimos nada de ventas. O sea, el embudo de ventas era poner un call to action y que vayan al DM. Ok, En marzo, sí, creo que fue en marzo, abril y mayo, que tuvo un ticket de 1.000 mensuales y creo que un mínimo porcentaje de las ventas al 7, creador. Sí, algo así. sí. Y claro, nosotros nos estábamos llevando $800 por mes, limpios, todos los meses, de un solo creador. Vos decís, bueno, está bien, qué sé yo, pero ahí le estábamos sacando plata al tipo, porque el tipo no estaba haciendo un mango. O sea, literalmente, desde que nosotros, lo que digo, nosotros tuvimos resultados rápidos en la mentoría que entramos en enero, sí, closeamos y después no sabíamos entregar el servicio. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con que no sabíamos entregar el servicio, el tipo estaba perdiendo seguidores, perdiendo seguidores, perdiendo seguidores, perdiendo seguidores. Sobrevivimos porque hicimos un buen lanzamiento en un momento. Buen lanzamiento, igual hicimos mucha cagada porque vendimos a cuotas, le vendimos a cualquier persona, vendimos un producto, un quilombo, pero qué sé yo, el tipo hizo guita y por eso o sea, nos mantuvo, digamos. Pero claro, en junio finales, ya veníamos viendo un poco lo que eran los videos de Juan, qué sé yo, estábamos prospectando así, qué sé yo. Casi nos deja. Literal, sí, y yo me acuerdo un día estaba merendando en un lugar, solo me fui con la computadora, qué sé yo, a trabajar, y me escribe el tipo y me dice, che, hay que hacer algo porque yo estoy dejando 1.000 todos los meses, estamos perdiendo plata, estoy invirtiendo un montón en contenido, el contenido no me trae nada, qué sé yo, me lo dijo bien, pero claro, y yo ahí le escribo a Benja y nos ponemos a hablar y dijimos, che, ya está, juguémonosla. Y le decimos al creador de ir en julio, y bueno, lo que estamos haciendo ahora, en julio, sin ningún upfront, sin nada, para mantener al creador, porque sabíamos el potencial que teníamos, y ni siquiera nos animamos a pedir el 50% por el laburo de mierda que estábamos haciendo. Le pedimos un 30%. Y le dije, agarramos, tuvimos una llamada los dos con él antes de que él se vaya de viaje a Bali. Tuvimos una llamada, le explicamos todo y le dijimos, mirá, nosotros estamos, o sea,
estamos 100%, o sea, queremos traerte resultados. Sabemos que hay partes de la entrega de servicio que las hemos hecho mal, y por eso simplemente el mes que viene no nos tenés que pagar nada, nos dejás un 30%, ni siquiera el 50%, vamos a hacer un lanzamiento, qué sé yo, y nada, básicamente el creador ahí confía en nosotros y nos da la oportunidad, y bueno, después pasa todo ahora que les voy a contar. Pero si yo ahora estuviera, o sea, voy a prospectar de vuelta, ni en pedo agarro a una persona que no me paga upfront porque no va a estar comprometida. Esto fue un caso límite en el que nosotros estábamos en un modelo de negocio que era Growth Partner, que no estaba aportándole real valor a la persona porque era un nombre. O sea, nosotros no, hacíamos embudos de venta y no le traíamos ventas, o sea, no tiene ningún sentido. Hacíamos contenido y el tipo perdía seguidores. Hacíamos call to action y cada vez las personas que respondían eran menos. Entonces dijimos, no, acá estamos haciendo las cosas mal. O sea, literal. Y después, nada, tuvimos esa llamada, nos comprometimos a full con Benja, que también nosotros estábamos cómodos, nos pusimos incómodos. O sea, estábamos en 800, no 1000, porque teníamos también los otros, el otro cliente, pero estábamos en 1000 por mes de profit tranquilo. Y agarramos y dijimos, no, vamos a cero y nada, vamos al lanzamiento. Después, teníamos como una idea. Se cae ese lanzamiento, como conté antes, que porque el creador estaba de vacaciones, me pidió atrasarlo, no sé, nos dijo, che, lo podemos atrasar un poquito, qué sé yo, y bueno, nos aparece justo la master de Juan, entramos acá, lo atrasamos un mínimo más para justamente poder aplicar todo lo que fue esa clase con Juan, que fue una locura, y nada, después ahora estamos teniendo estos resultados, el creador está súper contento, ya proyecta súper a largo plazo, y nosotros estamos contentos porque el tipo, nosotros estamos con un creador que tiene 5.000 seguidores con él. ¿Qué margen puede seguir teniendo de venderle hoy a esa audiencia? Probablemente poco. Pero ¿qué pasa? El tipo ahora, el tipo sigue haciendo el modelo de negocio que enseña, por ejemplo. Entonces ya lo diferencia un montón. Ya estamos con un creador que literalmente no ves mucho. Que gente, o sea, tenga esos resultados. El tipo se compró un Mercedes con los resultados que tiene. Se compró, tiene una placa de 100.000 suscriptores de YouTube. O sea, es un creador elegido a dedo prácticamente. Entonces nosotros sabemos que con este creador cada vez nos vamos a ir haciendo mejores. Cada vez vamos a hacer mejor el lanzamiento. Capaz que el próximo lanzamiento nos va todavía mejor. Capaz, y es así, es una rueda constante. Y fue... No te digo un chat porque al tipo lo tuvimos que perseguir un poquito en diciembre, muy colgado. Yo me di cuenta después cuando entré a la cuenta del flaco que se colgaba un montón con los DMs. Pero nada, es un creador que cerramos una vez, nos pusimos incómodos en un momento en el que no le estábamos dando resultados, nos comprometimos a darle resultados, le dimos resultados y ahora simplemente tenemos una sociedad que va a seguir de acá un montón de tiempo y es una sociedad súper valiosa. Tremendo. Es la importancia de elegir el creador. Muchos de ustedes están buscando cerrar creadores, pero no eligiendo. Cuando se dignen a elegir un creador, una persona con la cual trabajar, les va a cambiar la perspectiva totalmente. Bueno, cuenten ahora si quieren el proceso, Bien, que es una locura eso. ¿Voy para compartir, Fran? sí. Yo ahí comparto. Igual, o sea, si querés, Juan, contalo vos desde esa clase, o sea, así también tomo un poquito de agua. De una, dale. Pero si querés contar, o sea, nosotros entramos con una idea, también NASA lo sabe, bueno, lo saben todos en realidad, pero fue esa clase que tuvimos con Juan que reestructuramos todo. Nosotros básicamente íbamos a vender un producto de $400 como main, o sea, como única, y después, bueno, si el tipo llegaba a la llamada y tenía, le encajábamos otro, y si no tenía 400, le encajábamos uno de 70. O sea, íbamos a hacer mierda. Era vender por vender. Literalmente, íbamos a meter mucha gente, capaz que metíamos una buena facturación, pero ¿qué escalabilidad tiene eso? O sea, ahora nosotros le vendimos literalmente solo a 10 personas de 5.000 que lo siguen. O sea, hacemos solo lanzamiento y nos va a ir bien. En cambio, si hubiéramos hecho eso, era quemar todo ahora, ir a buscar la plata, básicamente. Y nada, tampoco íbamos a tener resultados porque era dar un mensaje para un producto, pero después te llega otro y tenés que dar otro mensaje. Básicamente, cambiamos en esa llamada, me acuerdo. El mensaje, nosotros estábamos apuntando a un público que empezaba y es el público que apunta a todo el mundo. Después, a un público básicamente principiante en los negocios digitales. Después cambiamos. Todo, Bueno, cambiamos todo. Yo me acuerdo que me había todo. dicho, claro, me acuerdo que yo le hice todos los cambios y se me quedó mirando y me dijo,
Uy, pero tengo que cambiar todo, me dice. Sí, le digo. Pero tengo el lanzamiento, me acuerdo que me habías dicho, tengo el lanzamiento ahora dentro, no me acuerdo, pero ponele dentro de 5 o 7 días, algo así me habías dicho. Sí. Y yo te dije, no lancé, cambiá todo lo que te dije. Bueno, Sí. eso también, boludo, es importantísimo que se dejen coachar. Hay muchos, y también va un palo para los que están en la mentoría. A ustedes les digo, que les decimos las cosas y no las hacen. O sea, no las hacen a medias. También va por una parte en donde no confían en lo que nosotros decimos, no confían en lo que ellos creen. Y eso es un poco el ego también. Ustedes eso no lo tuvieron. O sea, se dejaron coachar en todo momento. Me dijiste, bueno, lo cambio todo. Y así fue. Me acuerdo Sí. que tenían todo el lanzamiento de 30 días grabado y lo matamos Sí. y que 10 días completamente Reducimos el cagado. lanzamiento, encima eso también. Sí. O sea, O sea, lo hicimos en ok. menos tiempo, más caro, con menos clientes, a menos quilombo operativo y dio más resultados. Tuvimos que cambiar hasta el mensaje. Imagínate que nosotros Simplificaron ya le todo. habíamos dado un mensaje a la gente. Que me acuerdo que el NASA estábamos hablando un día y me dice, che, pero armaron un lanzamiento para gente principiante, boludo. Me estás armando un reto de una persona que va a pasar de cero a obtener la chance de empezar a ganar dinero, básicamente. Están armando un reto documentando ese proceso. Después, para colmo, el reto no tuvimos resultados porque lo hicimos súper transparente. Tipo, mostramos todo y no se dio el resultado. ¿Y qué hicimos? Le sacamos el foco al reto, nada más. O sea, básicamente el tipo seguía haciendo $200, 200 euros, $200 al día con sus canales. Tiene algunos casos de éxito que los usamos. Y nada, o sea, fue cambiar todo. Fue súper incómodo. Yo dije, la concha, la lora, tengo que cambiar ¿Qué todo. carajo pagué? Habrán dicho los pibes, boludo. ¿Por qué No, le pagué a este? le digo a Benja, che, tenemos que cambiar todo. Loom, fíjate. Pero lo loco, vieron, es que todo lo que hicieron fue más simple que lo que habían planeado ser. Literal. En realidad, tipo, acá, algo que planteamos como principal a todo y lo que hacemos a todos los pibes es simplifiquen todo. Todo es más sencillo. En la mayoría de Van lugares, a tipo, hacer más plata. te lo quieren hacer complejo, te ponen 30 días de lanzamiento, que le embudo necesitas un setter, que un closer, que un expert, que un editor, que No el logo que necesitan nada. los platos acá, y los pibes solos, sin editor, sin setter, sin closer, en 10 días hicieron más plata que muchísima gente en muy poco tiempo, o sea. Y fue un lanzamiento de 10 días, o sea, nada. Imagínense cómo en 10 días les puede cambiar la vida. Sí, Eso literal. es. Bueno, ahora les hicimos un bolón que contemos desde 000 el hecho de cómo cambiamos todo eso, porque no saben lo que es el mensaje ni todo lo que acabamos de decir. Eso iba a decir, muy técnico. ¿Sí? Claro, ya estábamos hablando muy técnico, pero quiero que volvamos un poco a las bases de cómo fue el proceso y Ahí comparto. qué es cuando decimos que cambiamos el mensaje y todo eso. De una. Bien. Ahí se ve, sí. Sí, De una. Benja anda, obviamente, sí. interrumpiendo todo el tiempo. Juan, NASA, Juanpi, lo mismo. Pero básicamente un lanzamiento es, ¿por qué NASA dice que lo complicamos? Porque básicamente un lanzamiento es investigar, literalmente investigar audiencia y competencia. Ahora voy a entrar en detalle. El primero se lo quiero hacer simple, porque si no se van a asustar, boludo. Audiencia y competencia. Crear un producto. Crear un mensaje para ese producto. Y después, básicamente, comunicar, ver la manera de comunicar ese mensaje, comunicar el mensaje. Están grabando esto, ¿no? Ahí apareció el famoso. Parecía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lanzar y vender, básicamente. Voy a ir, obviamente, ahora una por una, pero es, primero es investigar qué pasa. Todo el mundo, esto también les va a servir, toda esta data les sirve para los Looms, porque si no tienen cliente, no tienen creador, Un detalle. agarran, Agarrá claro, la pantallita sí, que tenés abajo y correla mal, por el ahí costado. va. Ahí va. Agarran y esta data se la pueden decir a un creador. ¿Por qué? Porque la mayoría, y esto es normal, todo el mundo agarra, lanza un producto, creadores, digo, o mismo, no sé si hay gente que trabajando con creadores y lo hace de esta manera, pero lanza el producto que tiene ganas, literalmente. Y lo que hay que hacer es
primero investigar, preguntarle literalmente a la audiencia que te sigue y que te va a comprar qué es lo que quiere y dárselo. O sea, es básicamente eso. Y Un- dentro de lo que quiere, sí, decime. no, no, os termina la idea y después. Dale. Dentro de lo que quiere, o sea, de lo que quiere a nivel producto, es lo que quiere también a nivel mensaje. Y eso por eso es investigar la audiencia. ¿Qué pasa? Nosotros el mensaje en un principio era pasar de absoluto cero a 2.000, 3.000 euros por mes con la automatización de YouTube. No era únicamente lo que estaba haciendo absolutamente todo el mundo, sino que aparte la gente no se lo cree. O sea, yo te agarro, estás en cero, estás cansado de tu laburo, o nunca tuviste resultado con nada y te digo, en un mes ganás 2.000 a 3.000 euros y no me crees, y está perfecto. Por eso, lo que hicimos fue hacer algo que no estaba haciendo nadie en el mercado de ese creador, que es pasar, no de cero, sino que anichamos un poco, porque el tipo tenía mucho público de gente que ya estaba haciendo el modelo de negocio. ¿Y qué es lo que, o sea, acá viene la parte que hablamos con Juan en esa llamada? Nosotros estamos apuntando al público de cero y prometiéndoles algo difícil, que no eran conscientes ni siquiera de cómo funcionaba el modelo de negocio. Y básicamente el cambio de mensaje fue darnos cuenta de, che, el tipo tiene un montón de gente del nicho. ¿Qué es más probable? Que te compre una persona que te compre una persona que ya está metida en el modelo de negocio, que sabe cómo funciona y que sabe qué es lo que puede generar, o una persona que arranca absolutamente de cero, no tiene ni idea de cómo funciona el modelo de negocio, no sabe, capaz que piensa que se tiene que grabar a él en YouTube, o qué sé yo. O sea, ese tipo de, todas las personas que entraron fueron por eso que hablamos con Juan. Todas las personas que entraron, entró un tipo con una placa de 100.000 suscriptores, para que sea una idea del anichado que fue el mensaje. Tuvimos que cambiar un montón, tuvimos que ponernos mucho más técnicos. Teníamos una masterclass grabada que era pasar de cero a tanto. La tuvimos que decir, che, mira, tuve 4 horas guionando esta masterclass, tuve el creador grabando, que odia grabar, y le dije, mira, perdóname, pero lo tenemos que cambiar, y nos tuvimos que poner mucho más técnico. Y la información o el mensaje empezó a ser, che, si estás haciendo YouTube y estás haciéndolo de tal y tal manera, no, estás haciéndolo mal. Y después, eso lo voy a hablar después, lo de la oportunidad, pero hay que crear una urgencia que nosotros en ese momento no habíamos tenido. Y una urgencia justificada, porque todo el mundo agarra y te dice, no tenés que comprar ahora porque sí, o porque se me acaban los cupos. Y no sé si es tan buena su urgencia como por una urgencia realmente justificada, que la justificación que nosotros dimos, la urgencia que nosotros pusimos. Claro, que es la típica de cuando te pone Rama o Agus Niego cualquiera, quedan 10 cupos. Claro, Bueno, ok, si eso no está justificado, la gente no se lo cree. O sea, ¿alguno de ustedes se cree cuando ve una historia y dice quedan 10 cupos? Saben, todo el mundo sabe que es falso. O sea, es falsa. Algo que quiero mostrar, perdón que te interrumpa, Fran, tranqui. que creo que los chicos no tienen contexto. Te voy a sacar un toque de la Sí, pantalla. sí, sí, Es sacar, el sacar. creador. Este es el Ah, creador. mal, Para mal, que mal, mal, mal. nunca mostramos el creador. Es este. Detallito. Detalle, boludo. Miren Ahí los va. seguidores. 5.000. Este es el creador. ¿Qué es lo que vimos con Fran el primer día que vino a clase? Que justamente es lo que dice que le cambié todo, la oferta y lo que sea. Es que él vino y me dijo, che, estamos por lanzar una mentoría donde te enseñamos a hacer, bueno, no me acuerdo cómo se llama, automatizaciones con YouTube. Sí, Básicamente, para el que no sepa cómo funciona, explicáselo, Fran, qué es el servicio. ¿Qué bien. era lo que querían vender? Era, contale. Sí, es tipo mentoría, acompañamiento, pero el modelo de negocio no es fácil de entender. Es básicamente, a ver, no sé si vieron alguna vez un video en YouTube, no sé, mismo ves un video de historia que te muestran en una clase o lo que sea, o ves un video de, no sé, de motivación, básicamente videos de canales anónimos, no sé O si los vieron. videos que te enseñan quizás un tutorial de, no sé, cómo resetear tu computadora. Que esto es una voz robótica hablando de fondo. Claro, lo hacen con una IA. Claro, es eso, tener un canal literalmente automatizado donde esté hecho todo por computadoras. Claro, y la idea es que vos aprendiendo esta habilidad, básicamente hagas videos en YouTube, los subas a YouTube sin necesidad de mostrar tu cara, sin necesidad de estar laburando y automatizarlos después y que esos canales de YouTube tengan muchas visitas y vos puedas monetizarlo. Ahora, dependiendo de la temática en donde vos subas videos de YouTube, vas a ganar menos o más plata. Por ejemplo, si subís videos en el nicho de emprendimiento, YouTube creo que te paga más, no me acuerdo Sí, bien cómo era.
Sí, sí, sí. Entonces, cuestión que vino Fran con este perfil y me dijo, bueno, le vamos a enseñar a personas desde cero a que hagan esta habilidad. Y le digo, no, mostrame el estilo de vida, qué consiguió. Y en esto que estábamos viendo, el estilo de vida, qué consiguió el tipo, qué sé yo. Bueno, acá pueden ver, se compró un auto, tiene placas de video de YouTube, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Y empezamos a ver en los seguidores y en el contenido yo me di cuenta al toque que él estaba hablando como muy de nicho, estaba hablando ya de cosas muy avanzadas. Por lo tanto, no tenía pocos seguidores porque era un mal creador. Tenía pocos seguidores porque le estaba hablando a un avatar. Y ese avatar eran personas que ya estaban en esta habilidad. O sea, ya estaban utilizando la habilidad de ser automatizadores de YouTube. Entonces yo le dije, le vamos a vender a esas personas. Y esas personas ya tienen plata. Por lo tanto, hay creadores que tienen pocos seguidores, pero que están enseñando algo mucho más valioso. Obviamente no están apuntando a las masas, como lo puse hoy en mi historia. Hoy nosotros estamos vendiendo mucho más que otras personas que tienen muchos más seguidores que yo. El doble o el triple o el cuádruple. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos enseñando hoy es más específico, es más de nicho. Y si se dieron cuenta, en mis últimos reels, mis visitas bajaron un montón y la facturación se duplicó. ¿Por qué? Porque le estamos hablando a otro público. Y eso es lo que le dije a Fran en palabras fáciles. Ahora Fran les va a decir lo más técnico. Pero yo le dije, no le vamos a vender a esas personas. Le vamos a vender a personas que ya estén haciendo esta habilidad. Y vamos a vender muy caro. Pero bueno, este es el perfil. Sí, literal. Y una cosa, o sea, por ejemplo, nosotros entramos acá porque el mensaje, o sea, yo lo relacioné apenas, o sea, me dijiste eso, lo relacioné con nosotros entramos acá porque el mensaje era, che, si hiciste esto, si estás haciendo esto y no te está yendo bien, prueba esto. Nosotros probamos esto, obviamente nos fue súper bien, pero ¿por qué? ¿Y por qué también le va a ir bien a la gente que entra al programa que hicimos con este tipo? Porque la gente no solamente se siente identificada con el mensaje, sino que ya sabe lo que va a ver, ya sabe, ya está metida. Una persona que literalmente hay gente que nosotros capaz que antes prospectábamos a personas, o no prospectábamos, sino eh, como que intentábamos venderle a personas con este creador, digamos, personas que no tenían literalmente computadora, por ejemplo. Y es imposible. ¿Cómo va a grabar los videos del celular? No, no tiene que grabar, pero digo, va a editar, si tiene que ponerse a editar o era vender por vender. Y después es ahora agarrar a personas que realmente resuenen con el mensaje. Porque ¿qué pasa? Si nosotros, si Juan, la promesa de ATV fuera pasar de cero, de no saber nada, a ganar 3.000 o no sé cuánto por mes, nosotros no hubiéramos entrado porque no nos sentíamos identificados con el mensaje. Y eso era exactamente lo que le iba a pasar a toda esta gente que nosotros teníamos de nicho con este creador, básicamente. No se iban a sentir identificadas con el mensaje y toda esa gente que no solamente estaba más nutrida porque le estábamos hablando a él desde que el tipo se creó la cuenta, literalmente, que es lo que pudimos identificar, no se iba a sentir identificada y no iba a comprar y era la gente que estaba mucho más predispuesta a comprar. Y de hecho, sí, sí. Una cosita para aportar antes de Sí. que cambies. Que lo que había pasado también es que este creador tenía mucha interacción en la cuenta. Tenía 70, 80 comentarios por video en el momento donde no vendía. Nosotros cuando arrancamos a trabajar con él, no quería vender. Entonces, cuando él arrancó a querer tener resultados, a vender, que se concentró en hacer un contenido mucho más comercial, mucho más apuntado a la venta, toda esa interacción dejó de funcionar porque él se había creado un mensaje y un avatar ideal en su cabeza que no es el mismo que estaba del otro lado. Muchas veces los creadores se crean un mensaje o un avatar ideal para vender y cuando haces, es parte de la investigación, cuando haces la investigación te encontrás que el avatar real es totalmente distinto al que está del otro lado. Entonces eso también fue difícil hacérselo ver, pero fue necesario. 100%. Y aparte, Algo que nada, quiero destacar, sí, perdón, sí, sí. lo que acaba de decir Benja. Acá los expertos son ustedes. No se dejen controlar por el creador. A ver, si el creador tiene dudas en cuanto a esas cosas, ustedes tienen que ir y hablar con datos y experiencia. Muchas veces pasa que se dejan controlar por lo que dice el creador y se quedan con eso. Y después sale mal el lanzamiento justamente porque se dejan guiar por el creador. Acá los expertos son ustedes. Eso es 100%. clave.
Y claro, lo que además, perdón, esto tipo la que habíamos, yo te llegué a la clase también mostrándote que habíamos hecho una encuesta que pusimos, eh, tenés ya un canal de YouTube, te pusimos una historia con el tipo, tenés ya un canal de YouTube y el 45% de sus seguidores había votado que sí. Ahí nos dimos cuenta, claro. Más allá de los seguidores te puedes hacer una noción, pero hasta que no tengas datos no puedes decir nada. Yo me acuerdo que por eso nos dimos cuenta. Ahí está. Exacto. Y ahí es como que pudimos validar el avatar, porque algo muy importante es, ok, primero vas a armar un avatar, vas a pensar que vas a apuntar a tal persona, sobre todo para vender high ticket, eh, pero tenés que validar que ese avatar exista. En este caso no es que el avatar existía, sino que era básicamente, no la mayoría, porque, pero a ver, que 45 personas de cada 100 tengan un canal de YouTube es un montón. O sea, es un montón y eso básicamente lo íbamos a desaprovechar si nosotros nos mandábamos a querer venderle a todo el mundo con ese programa de 3 meses, que encima lo íbamos a cobrar $400. O sea, no. Pero nada, eso fue como el cambio rotundo que hicimos, sí, para poner un poco en contexto. Ahora sí vuelvo a compartir y voy a ir como por las distintas fases, sí. Voy a aportar algo clave ahí, es que también cuando o sea, le hablas a ese avatar, digamos, anichado, es mucho más fácil venderlo, porque ya tiene un nivel de conciencia bastante alto de lo que es el producto, ya sabe cuál es su dolor, o sea, ya es muy distinto. Y también encima la entrega del servicio es más fácil de dar, porque son personas que, o sea, por ejemplo, en este caso, Ale le habla a una persona que ya sabe lo que, o sea, como por lo menos las bases, justamente. En cambio, imagínate una persona que tiene que empezar de cero, es mucho más difícil también la entrega del servicio. Entonces, 100%. por todos lados, fue como excelente. Y también el vocabulario que usás cuando vas a un público mucho más anichado demuestra que sabés. Y eso también da un montón de confianza para el que te quiere comprar. Porque te quiere comprar, te das cuenta vos que sabe el tema y el que quiere comprar se da cuenta que vos sabés del tema. Entonces eso también facilita un montón. 100% también. Entonces, o sea, básicamente ya hicimos como el contexto de qué fue lo que cambiamos. Ahora sí quiero entrar como más técnico en lo que fue básicamente cada una de las etapas y entrar como más en detalle en cada una. Como dije, el principio es investigar a la audiencia y a las competencias. Mucha gente investiga la audiencia y no investiga la competencia. Y eso también es un error enorme, porque eso también lo hablamos con Juan. Nosotros dejamos de decir automatización de YouTube cuando nos dimos cuenta que todos los referentes estaban diciendo automatización de YouTube. Dijimos YouTube, 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 y usamos un mensaje que ahora lo voy a decir, más allá de lo del ingreso extra, sino un mensaje, una urgencia más específica del nicho que no la estaba usando absolutamente nadie. Y por eso también investigar a la competencia. Toda la competencia te decía 2.000 a 3.000 sin mostrar tu cara, 2.000 a 3.000 sin mostrar tu cara. Y capaz que no era lo que la gente estaba buscando. La gente, nosotros esto nos dimos cuenta, o sea, habíamos hecho ya el research antes de entrar a esa llamada con Juan, pero salimos de esa llamada y el research fue, a ver, vamos a encontrar un patrón. Vimos que todas las personas que tenían como que estaban más dispuestas a invertir, eran las que casualmente ya estaban en el modelo de negocio. Entonces, sacamos a todas las otras personas, a ver, para analizar en ese momento, y nos enfocamos exclusivamente en la situación actual, los dolores y básicamente los deseos de esa persona. Y los deseos de esa persona eran ni no mostrar su cara, ni ganar 2.000 a 3.000 por mes, ni ganar a 10K mes, porque eso es un deseo más de una persona que empieza, que está recién empezando. En cambio, una persona que es más consciente quiere ganar un ingreso extra, quiere estar más tranquilo financieramente, quiere no llegar a fin de mes básicamente súper apretado, quiere tener libertad. Y eso fue lo que empezamos a comunicar constantemente. De hecho, aprovechamos obviamente que él estaba de viaje y el mensaje subjetivo, no, tipo implícito, digamos, era básicamente estoy acá en medio de Bali y mis canales hoy, que no les dediqué un solo minuto, hicieron 200 euros. Entonces las personas se empezó a sentir como el avatar, se empezó a sentir súper identificado con ese mensaje porque era su deseo. Básicamente. Claro, algo que quiero decir como para resimplificar todo eso es que ellos agarraron un mercado posterior al que había agarrado la competencia. ¿Qué quiere decir?
El mercado de los automatizadores de YouTube, o sea, su competencia, le vendían a la gente que era nueva y le vendían el sueño de, con automatizaciones de YouTube, vas a tener esta y esta y esta vida. Ok, ahí se crea un mercado en donde la gente sabe la habilidad pero no está ganando plata. Entonces, lo que hizo su creador o lo que hicimos con Fran fue que agarre este mercado creado por la competencia. ¿Se entiende? Entonces, lo que hacía la gente, lo que hicimos con este creador fue agarrar ese mercado frustrado, que sabía de automatizaciones de YouTube, pero no estaba ganando plata. Por eso agarraron un océano azul, que 100%. básicamente es gente que no sabía hacerlo. O sea, que sabía hacerlo, pero no estaba ganando plata. Como que agarró gente frustrada. Exactamente. Es lo mismo que pasa con la gente de las habilidades de alto valor. Hay gente justamente que viene frustrada y demás, y como la gente que ve este modelo de negocio, lo ve como una posibilidad y justamente se vuelve a levantar el deseo. Pero bueno, para simplificar, Claro, es siento eso. como que decía, ustedes automatizadores de YouTube no tienen la vida que yo tengo, miren. Yo sí sé cómo hacerlo porque sé un método distinto, que ahora quiero que vos lo explique, Fran, que en ese día te expliqué lo de los mecanismos únicos. O sea, a la gente le gustan los mecanismos únicos. ¿Qué quiere decir? Cosas que no escucharon antes. Tal Explícalo cual. vos, Fran. Bien, perfecto. Básicamente, para poner en lo que es el modelo de automatización de YouTube, YouTube, básicamente, de octubre a diciembre es como el momento auge, digamos, el momento en que más paga YouTube por una simple razón de que está Black Friday y está Navidad y qué sé yo, y las empresas de por sí están dispuestas a invertir más en anuncios para aparecer en un video que vos mires en YouTube. Entonces, obviamente YouTube recibe más dinero, YouTube le paga un 55% a los creadores, a los dueños de canales, y básicamente, obviamente por eso sube como la cantidad de dinero que podés ganar, básicamente haciendo este modelo de negocio. Y nosotros empezamos a dar ese mensaje y lo empezamos a respaldar, obviamente, con su historia. Nosotros nos dimos cuenta que el tipo en agosto de 2023 hizo 3.000 euros y que en noviembre hizo 11.000 gracias a esto. El Q4, y ahora después al final tengo abierta justamente el Instagram de él para ver las historias y todo, pero era todo el tiempo Q4, 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 y ¿qué es lo que logramos con ese mensaje? Que gente que capaz no estaba 100% metida, porque, a ver, obviamente más allá de que nosotros apuntamos un público metido, hay gente que llega que obviamente no estaba metida. Y no sabía que era la automatización de YouTube, pero sabía que era el Q4, sabía que era el Q4. Y eso es porque literalmente les metimos en la cabeza una urgencia real y justificada, porque el creador ahora está haciendo 5.000 en julio, hizo 5.000 en agosto, no sé bien, o sea, tiene que terminar ahora para saberlo, pero literalmente lo que nosotros sabemos es que el creador en noviembre va a ser 15, o sea, lo sabemos. Entonces empezamos a transmitir ese mensaje que es lógico, pero ¿qué pasa? No es que vos entrás en octubre, arrancás y ya está, no, o sea, tenés que empezar ahora, y si ya tenés el canal creado, tenés que empezar ahora a meterlo como fuerte en el algoritmo, digamos, y jugamos con esa urgencia, con que básicamente, si querés entrar en ese Q4, tenés que llegar con el canal instalado. Vos venís haciendo mucha automatización de YouTube, estás hace un montón de tiempo, pero no venís teniendo resultados. Entonces, escuchá lo que yo hice para tener de 3.000 a 11, pasar de 3.000 a 11.000 euros, que es un método que no te están hablando, no te están diciendo, nadie habla del Q4. Y, y nada, básicamente es meter constantemente ese mensaje. Ese mensaje, va de vuelta, es algo súper anichado. Si vos vas a hablarle del Q4 y querés venderle a personas que empiezan de cero, no va a tener tanto sentido ese mensaje, porque las personas no tienen conciencia de lo que se puede generar con el modelo de negocio. Pero una persona, como te digo, este tipo que tenía 100.000 suscriptores, tenía una placa de 100.000 suscriptores de YouTube, sabe que básicamente no sabía que era el Q4, porque por eso es una data única, es un mecanismo único, pero entendía la lógica detrás de por qué le podía ir tan bien y estaba respaldado con el caso de éxito. Entonces la urgencia por entrar era enorme. Nos dimos cuenta prospectando que la gente nos decía, no, es que no me quiero parar el Q4, no me quiero parar el Q4, qué sé yo, y eso es porque literalmente agarramos un mensaje y se lo metimos en la cabeza a la gente. Y es real el mensaje, no es que vendimos cualquier cosa, es un mensaje que, o sea, literalmente el creador pasó de 3.000 a 11.000. ¿Por qué vos no podés pasar si estás en 500 a 2.000? ¿Por qué no? O sea, era ese el mensaje.
constantemente. Eso como el tema del mecanismo único. Después, para cerrar la parte de investigación de audiencia, básicamente fue, esto ya los que hicieron lanzamientos obviamente que ya lo saben, pero para los que no, básicamente es dar un lead magnet de muchísimo valor, y que para completarlo simplemente para poder acceder, simplemente tengan que completar un formulario antes, que en ese formulario vos vas a sacar toda la información del avatar. ¿Qué está bueno? Nosotros cuando hicimos ese market research, lo hicimos, o sea, lo tuvimos que hacer de vuelta después de decidir que íbamos al nicho más específico, ya teníamos en claro cuál era el avatar. Y eso que te permite hacer preguntas mucho más específicas en el formulario. Es decir, las preguntas no eran, che, ¿estás haciendo automatización de YouTube? No, es cuánto estás haciendo con automatización de YouTube. Entonces, eran preguntas mucho más específicas y podíamos sacar los problemas. Los problemas no eran, no, pasa que no tengo tiempo o no tengo el conocimiento. No, era, che, no tengo visitas, che, no consigo monetizar el canal, che, no me quiero perder este Q4, che, no. Era mucho más anichado y por eso nosotros podíamos resolver básicamente problemas mucho más, o sea, tiene mucho más dolor un programa, perdón, tiene mucho más impacto un dolor tan anichado que un dolor más genérico. Y cuando vos vas entrando más en tocar un dolor muy puntual y muy profundo, vas a conseguir impactar a menos personas, pero que esas personas se sientan mucho más impactadas. Y eso es básicamente la diferencia entre... se me dejó de compartir. Pero ahí comparto de vuelta. Pero básicamente esa es la diferencia entre una high ticket y una low ticket, que básicamente con la high ticket buscas impactar a pocas personas, pero que el impacto sea enorme. Y no solo el impacto de lo que le vas a cambiar la vida con el producto, sino que cómo resuenan ellos con el mismo mensaje. Bancame que comparto de vuelta. Bien, entonces, Frank, como para ir resumiendo esta primera parte, básicamente hiciste una investigación de mercado que fue hacer 5 o 6 preguntitas para entender qué quieren, dónde están, qué problemas tienen para lograr eso. Eso te dio un producto y el producto es básicamente resolver esos problemas que ellos mismos te dijeron que tenían. Simplemente fue eso. Literalmente. Bien, y en el mensaje es decirles que tengo la solución para ese problema que me están viendo la solución. Literal. Fue eso, fue así de sencillo. Literal. Contá un poco la parte, si querés, de comunicación de mensaje. Vamos para ese lado entonces. Dale, perfecto. Básicamente, cuando vos ya tenés un buen producto, lo único que te falta es que la gente sepa que tenés un buen producto. Pero la base es crear un buen producto. ¿Cuál fue la comunicación de mensaje? Básicamente fue el insertar esta creencia, perdón, de que es el momento ahora. Y fuimos como resolviendo ciertas etapas. Primero, la etapa que hicimos fue un calentamiento de personalidad. Voy a usar el iPad, porque si no, ¿para qué carajo comparto? Calentamiento de personalidad, en el que básicamente este calentamiento de personalidad es que las personas quieran ser el creador. Simplemente mostrarle la vida que tiene, mostrar y todo direccionado a lo que las personas quieren. Si las personas quieren libertad, le mostrás al creador siendo libre. Si las personas quieren otra cosa, las personas que quieren realmente la vida del creador, perdón, que siguen mucho y son muy fieles al creador, quieren la vida del creador. Así que esta parte es simplemente reafirmar por qué lo siguen y por qué quieren convertirse en él. Después es el calentamiento de nicho, que es que las personas sepan a qué se dedica el creador y básicamente que se quieran dedicar a lo mismo. Porque si quieren la vida del creador pero no quieren hacer lo que él hace, no van a estar interesados en el modelo de negocio. Y un problema que acá había es que el modelo de negocio es complejo y las personas no tenían ni idea, básicamente, de qué se trataba. Entonces tuvimos que educar en esa parte a la audiencia, básicamente tuvimos que educar a toda esa parte de la audiencia en resolver como qué es la automatización de YouTube. Y lo tuvimos que explicar con ejemplos, con videos, con todo gráfico, con lo que sea, pero lo tuvimos que explicar miles de veces, porque la principal razón, y les debe haber pasado un montón a la gente que haya hecho lanzamientos, porque a nosotros nos pasó en un lanzamiento anterior, la principal razón por la cual la gente no compra es porque no entiende qué es el modelo de negocio, no entiende el producto, no entiende cuál es la transformación, no entiende qué es lo que va a obtener y no entiende para quién es. Porque si eso no está claro, o sea, es imposible. Estás creando un producto para vender y van a ver qué pasa. Y no es esa justamente la idea. Después hicimos... o sea, el mensaje, comunicar el mensaje es este 80-20 gramos siempre. 10 decir para quién es, 10 hablar del producto, el 80% decir
vas a conseguir esta transformación. Simple, sencillo. 100%. Después, pasando así, le metemos un poco de pila. Hicimos un calentamiento para el webinar. No hicimos un calentamiento de producto. Un webinar es básicamente una masterclass dada en vivo, en la que el creador, básicamente, después les voy a compartir la presentación porque si no ahora vamos a demorar bastante, pero básicamente ese evento en vivo básicamente se usa como para vender al final, pero hay que retocar, obviamente hay que aportar muchísimo valor y aportamos muchísimo valor específico justamente para las personas que llegaron, que eran personas que estaban metidas en el modelo de negocio. Nosotros para esta parte habíamos logrado 106 inscripciones. Habíamos logrado 106 inscripciones. En estas inscripciones era un formulario en el que simplemente le pedíamos el WhatsApp, el nombre y qué quería ver en la masterclass. ¿Por qué esto de qué quería ver? Porque básicamente nosotros para después hacerle un seguimiento a esa persona ya sabíamos exactamente qué es lo que la persona quería, qué es lo que a la persona le importaba. Y eso también se puede aplicar a la prospección. Si le hablan a la persona de lo que les interesa realmente, o de qué quieren ver, o de qué quieren resolver, va a ser mucho más fácil que capten como esa atención, digamos. Entonces, ¿qué pasó? Nos pegamos un palazo porque 40 personas llegaron nada más al webinar. Y ahí quería matar, no sabía ni qué poronga decir la Benja. Pues yo dije, mínimo 100 entran, qué sé yo, veo 40 y digo, no, chao. Y bueno, de ahí hicimos como una venta, la venta en vivo para que se contacten con el creador vía WhatsApp. Yo tenía la cuenta del creador y de 40 llegan 17 mensajes interesados en entrar. ¿Qué significa eso? Que las personas estaban realmente identificadas con el mensaje y que era simplemente el problema de qué es lo que nos podía trabar la cantidad de ventas que hagamos, básicamente la cantidad de personas que lo vean. Entonces, lo que fue es pensar, bueno, ¿cómo hacemos ahora para que más personas lo vean? Y algo que me pasó cuando tuve que responder esos mensajes, que fue una traba que tuve que resolver un montón, es que yo estaba sentado frente a esos mensajes que decían cupo y no los podía responder. Es más, creo que le pregunté a NASA por el chat privado una pelotudez, tipo, che, ¿cómo respondo estos mensajes? Y era simplemente una cuestión mental del tener miedo básicamente, a la plata. Porque, ¿por qué no estaba respondiendo esos mensajes que había respondido miles de esos antes? Y ahí me di cuenta, identifiqué ese miedo y me puse a responder y bueno, en ese día se agendaron 5 llamadas, domingo siguiente, ese webinar estaba... No, ahora voy a contar cómo hicimos que lleguen para los que estaban inscriptos. Pero, o sea, en ese punto se agenda una llamada, el domingo cerramos la primera y al tipo, el tipo en la llamada, yo le digo, nunca había yo animado a decirle a un tipo, paga en llamada, y yo le mandé y me quedé ahí hasta que pague. El tipo paga y le falla la tarjeta, y yo dije, la concha de la lora. Esto es 100% mental. Me acuerdo que le escribo a Juan todo preocupado, che, ¿cómo hago para que no se caiga esa venta? Qué sé yo, no sé cuánto. Y Juan me dice, si estás pensando que se va a caer, se va a caer. Y yo dije, ok, tiene sentido. O sea, acepté ese mensaje y empecé como a renunciar también a ese concepto que más lo vimos con Juanpi, a renunciar a ese resultado de no solamente el lanzamiento, sino que la persona entre como... Y bueno, me levanto, me acuerdo, el lunes siguiente con el pago hecho y 4 llamadas que quedaban. Día 1 íbamos 1100, esas 4 llamadas, como digo, terminamos ese día, se cerraron todas así. De un día estábamos en 4.500, 4.600, 4.800 euros, una cosa así, era como 4.400 euros, pero en dólares creo que son 4.800, una cosa así. Y ahí me pasa de vuelta lo mismo que me había pasado antes, que me apego de vuelta al resultado, porque veo que empieza a ir bien, que qué sé yo, y en un principio el objetivo era que el creador esté contento. Nos lo habíamos sentado con Benja, che, nosotros no necesitamos la plata, o sea, si sale mal no pasa nada, pero si al creador no le damos resultados, o sea, no, o sea, más allá que lo vamos a decepcionar con todo el tiempo que estuvimos, nos vamos a decepcionar a nosotros. Y después, porque siempre somos ambiciosos, básicamente ese resultado se transformó en querer hacer el mejor lanzamiento, o qué sé yo, y nos obsesionamos con ese resultado.
y hasta el día jueves que tuvimos la clase con Juanpi, me volvió a cagar a pedos, no vendimos, desde el lunes a jueves no vendimos nada, porque estábamos súper pegados, nos volvimos a despegar y empezamos a vender muchísimo hasta llegar, bueno, a lo que estamos hoy. Ahora sí, vuelvo a la parte más técnica. Una vez que terminamos, de que o sea, esas personas que vieron la masterclass, se terminaron las agendas de las personas que lo vieron en vivo, nos contactamos uno a uno con las personas que se habían inscrito. ¿Por qué? Porque las personas estaban igualmente interesadas en entrar a esa masterclass, solamente que no habían podido por X razón. Y de esas, básicamente, chats que abrimos con esas personas, se agendaron 2, 3 llamadas súper cualificadas que se terminaron vendiendo simplemente por hacer algo lógico, que era básicamente contactar a personas que estaban interesadas, dándole algo que estaban pidiendo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros teníamos un grupo WhatsApp de 300 personas, 100 se habían inscrito, y hasta ese momento llegamos a 7.000, 8.000, solamente con personas que estaban entre esas 100 personas. Nos quedaban 200 leads completos, nos quedaba todo Instagram intacto. Nunca habíamos vendido por Instagram en ese lanzamiento, no habíamos vendido públicamente por WhatsApp. Entonces, ¿qué concepto nos llevamos 100% de este lanzamiento? Es el no quemar todas las fichas de una, porque cuando se lanza es tipo, es el día hoy, anuncio por todos lados y vendo a todo el mundo, le vendo a todo el mundo al mismo tiempo, qué sé yo, y eso en nuestra experiencia no nos funcionó nunca. Nosotros vendimos tranquilos en privado, después vendimos otra parte en privado, después fuimos seteando de a poquito a la gente que está en el grupo, después lo comunicamos por historias de Instagram y por el grupo de WhatsApp, hicimos como un relanzamiento público, porque nunca habíamos lanzado oficialmente, pero lo que pasó es que lo dividimos en 2 etapas. Exactamente, la idea es no quemar todas las redes un día. Es como, básicamente, fueron 7.000, 8.000 sin comunicarlo públicamente y después empezamos a quemar, obviamente, lo último en Instagram, en WhatsApp. Pero nosotros, el mensaje fue el mismo, porque la mayoría de la gente cuando lanza empieza en Reels, che, comprame, che, comprame, che, comprame, che, comprame. Nosotros seguíamos mostrando lifestyle, lo que le gustaba básicamente a la audiencia del creador. Seguíamos calentando por ahí, mientras vendíamos por acá, estábamos vendiendo un montón. O sea, estábamos calentando todo por un lado y por acá estábamos vendiendo todo. Estábamos vendiendo todo. Cuando se acabaron las ventas acá, empezamos a, las personas que ya estaban súper calientes para comprar, básicamente les empezamos a vender también. Y se agendaron llamadas nuevas por historias de Instagram. Y nada, pues, filtramos ahí un poco, llegaron más llamadas. Y esas llamadas las tomé yo, Benja estaba en Londres, el creador estaba de vacaciones tampoco, estaba tomando llamadas, pero ¿cuál era el concepto? Se cerraron más del 70% de las llamadas. Y eso fue únicamente porque el mensaje era súper específico. Por eso quiero decir que es un detalle, literalmente. No, las tomamos todas nosotros, excepto 2 que tomó el creador, una no cerró, y no había BCL, tampoco, o sea, no hicimos nada de lo que hace todo el mundo, porque vimos que todo el mundo estaba... O sea, quedó sí. el webinar subido. Claro, eso. Chicos, a modo de resumen, BCL, Masterclass, YouTube, lo que sea, es simplemente nutrición, acompañamiento o contenido que le dan al lead para, como bien dice Fran, calentarlo más para que te quiera comprar. Los chicos, de hecho, ustedes me pueden decir, en el 90% de las cosas no tuvieron que venderle, tipo, era charlar con el loco y el loco decía, che, mirá, lo quiero, te lo pago. 100%. Y los seguimientos eran súper tranquilos. Después, esa parte me olvidé de mencionarla, que Juan en ese día que yo estaba cagado con no cerrar esa venta, me pasa el contacto de Lucas. Lucas es una bestia, tipo, es una bestia. Y literalmente yo hablaba con el tipo, le planteé una situación súper compleja de un tipo que, por ejemplo, quería entrar, pero tenía que pedirle dinero al padre y el padre no iba a confiar en el producto. Lucas, por las dudas, es como nuestro director de ventas. Claro. O sea, Lucas está en toda la parte de ventas y es un enfermo de eso. Claro, y literalmente no es su función darnos acompañamiento a nosotros. Sin embargo, yo le escribía en WhatsApp y, o sea, el mismo tipo, él me hacía seguimiento. Tipo, o sea, no es su función realmente y por eso quiero remarcar, como dijo Benja de un principio, el tema del acompañamiento. Literal,
en ese momento no era su función y él estaba súper preocupado en que o sea, se estén haciendo las cosas bien. Y me acuerdo que con un mensaje, un tipo que quería entrar, pero el padre no le podía, o sea, no confiaba en lo que era el producto, qué sé yo. Lucas, yo dije, la puta madre, perdí esta venta por esto y esto y esto. Y me dijo, boludo, agarra, decía a tu creador que mande un audio, qué bien que salió bien la llamada, no sé cuánto, qué sé yo. ¿Te parece? Me contó Fran, bueno, de este problema, le planteamos el problema. ¿Te parece si hacemos una llamada vos, yo y tu padre para justamente poder contarle y que te sientas más seguro? Se hizo esa llamada, llegó la venta. Y es una venta que vos decís, es una boludez, pero son 1.100 euros una venta. No es que son $1.210 más o menos. Y después, ¿qué pasa? Yo me subo otra llamada, un pibito de 16 años. Yo dije, a este tipo no le saco un mango, o sea, no se va a meter ni en pedo. Y el tipo estaba ganando 2.000 euros, lo seguía Ale hace un montón, qué sé yo, y el mismo problema. Y yo ya había hablado con Lucas, entonces yo en la misma llamada le dije, perfecto, vos tenés este problema, ¿querés entrar? Listo, ya coordinamos la llamada con vos, con tu madre, con Ale, y esa venta también se cerró. Pero a lo que voy es que no es que Lucas solamente te tira un mensaje de seguimiento y se cierra por eso, sino que además me dio la herramienta para que yo pueda cerrar otra venta después por mi cuenta, que no lo hubiera cerrado porque es una objeción que suele ser compleja, digamos. Pero por eso como quería destacar eso, porque es una locura, literalmente. Claro, generalmente te dan la teoría y te dicen hacer esto, pero no te dan la práctica. Que la práctica es donde está la plata. Tal No, cual. tremendo, Luca. Sí, Ahora no. ya es coach. Ahora ya es coach. claro. Sí, sí, Menos sí. mal. Y va a dar la clase los sábados. O sea, hoy los de la mentoría ya tienen 6 clases. Van a cagar. Y obviamente que la clase de Lucas son los sábados, son las más exclusivas porque es gente que ya está vendiendo. Bien. Bien. ¿Qué querés preguntar algo, Agu? Sí. Ahí está. No, quería preguntar, sí, quería preguntar. Quería preguntar si va siguiendo clase este sujeto, este muchacho. El Fran Sí, el mismísimo. le tienen que pagar consultoría. Claro. Yo le voy a pagar una consultoría. De una. 500K la hora. De ahí no bajes, Fran. Dale, Este muchacho hace mucha plata, no bajes de ahí. una docena de factura, boludo. Dale, no seas curioso. Bueno, Bueno, Fran, creo que no pará. contó. No Bueno, lo cerremos, que el viaje no terminar. Estábamos viendo, ya vimos tipo la parte de investigación de mercado, vimos la parte de hacerle el producto, de comunicar el producto, vendiste por el webinar como tu foco de comunicar el mensaje principalmente, Sí. y después perseguiste a todo el mundo, que es lo mínimo indispensable que hay que hacer. La mayoría hace el lanzamiento, como bien decís, se cae un webinar que te podría haber pasado a vos, pero dijiste, no, para, yo voy a comerme a todo el mercado de lo que quedó. Literalmente. Y era porque nosotros, ¿por qué eso funcionó bien? Porque nosotros teníamos un producto bueno, habíamos hecho todo lo anterior bien. Y como dije en un principio, cuando vos tenés un producto bueno, es simplemente encontrar la manera de comunicarlo. Y nuestra manera de comunicarlo a través de un webinar que no tuvo tanta gente fue mala como en llamar la atención, digamos. El webinar salió muy bien, por eso después lo podemos claro. subir a YouTube y después hacer que esa gente que sí estaba Ahí, interesada en el mensaje llegue a esa clase, digamos. ahí como conclusión, la gran mayoría de ustedes se enfocan en lo negativo. Entonces, si se hubiesen quedado, no entró mucha gente al webinar, salió todo mal, pinchó. En cambio, vieron lo bueno, que decir, che, salió excelente el webinar, solo fallamos en la parte de la atención. Entonces, si fallamos en la parte de la atención, salgamos a buscarla. O sea, unamos los puntos, veamos cuál de todos estos puntos no salió y vayamos a buscar que ese punto salga bien. Ahora, vos, Fran, estabas hablando de producto, creación de producto y todo el tema. Y muchos de los chicos en el chat preguntaron, che, pero ¿cómo se creó ese producto? Todos Bien. deben estar pensando que le dedicaste 70.000 horas a hacer cursos para School. Deben estar pensando que te pusiste a hacer presentaciones en Canva. Contá más o menos cómo lo manejaste eso. Ok. Bueno, de esas llamadas que tomamos, no sé si esa parte la dije, la salté un toque. Hicimos llamadas para investigar la audiencia. En esa audiencia nosotros les presentábamos un modelo de producto y las personas nos daban como su feedback. Nosotros íbamos agarrando lo que las personas le daban como feedback positivo y feedback de cosas que les faltaban. De hecho, una persona, una llamada de Market Research, me acuerdo, que nos dice,
estaría bueno que haya una llamada 1-1 para elegir el tema del nicho, que es algo bastante importante en el modelo de YouTube. Y otra persona nos dice el tema del equipo y nos empieza a repetir como, che, el equipo de creación de contenido es difícil de encontrar, es difícil de encontrar. Bueno, entonces unimos dos problemas enormes, tema nicho, tema equipo. Y ese mensaje obviamente funcionaba solamente para las personas que ya entiendan que tenés que elegir un muy buen nicho y que tenés que tener un muy buen equipo. Y básicamente, me acuerdo que esa persona que nos dice lo de la llamada 1-1, yo digo 100%, y iba anotando. Bueno, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, y creamos un producto que literalmente se adaptaba a esa audiencia. Ahora, ¿qué es lo potente de todo esto? Que las personas que tomaban esas llamadas de market research, después la conversión de esas llamadas es enorme. ¿Por qué? Porque las personas crearon el producto. O sea, el tipo que me dijo que hay una llamada 1-1 y después yo le digo, che, hay una llamada 1-1, vino y pagó. O sea, ni le tuve que explicar Claro, nada. ya empezaron a vender desde el primer día. Pero a lo que Literal. voy, no tuvieron que crear un producto de cero. Es que los chicos deben estar pensando, no, pero lo mandaron al creador a grabarse 700 millones de clases. Generalmente, chicos, cuando venden high, ni siquiera es necesario tener clases pregrabadas. Ni siquiera. O sea, en la gran mayoría de casos, los que venden high, los que recién están comenzando, no tienen llamadas, clases pregrabadas. A lo sumo, te grabas algunas que son muy, muy específicas para no tener que darlas tipo en las llamadas 1-1, pero en este sentido, el creador le vendía a gente ya experta. Entonces Exacto. tampoco es que le tenías que hacer algo desde cero, ¿no? Le tenías que enseñar a cómo crear un video de YouTube. Exacto. Y de hecho el producto era algo que ya habíamos creado antes, o sea, no tocamos nada, simplemente o sea, lo que fue como a nivel entrega de servicio, el producto a nivel módulos y qué sé yo, sigue siendo lo mismo, porque la gente no le da mucho valor a eso cuando te pagan 1100. Quieren nada más tener llamadas, Verle la cara al creador. quiere tener el WhatsApp, exacto. Y eso es lo que vendimos. Entonces es súper fácil el tema del producto. Lo único pregrabado es como dijo Juan, quizás son parámetros o filtros básicos de conocimiento que tiene que tener la persona para después ir a la llamada y realmente sacarle fruto. Es eso nomás. O sea, pueden ser 3, 4 videos de 5 o 6 minutos en un Loom, así crudo, sin editar y nada. No es necesario más que eso. El Exactamente. producto es el creador al fin del día, tipo, ese es acceso al creador, las clases, las llamadas 1-1, como decía bien Frank, al final que lo que dio más valor, incluso los contactos, claro, o sea, ni siquiera el creador es pasarle el número de teléfono a otra persona del producto. O sea, es algo estúpidamente sencillo. Y los Literal. chicos, boludo, que están comprando ahora la mentoría de ATV, hasta casi que no me compran a mí ni a Growth Operator. Le compran a los chicos que están dentro de la mentoría. Literal. Che, no, yo entro porque lo conozco, vi el caso de Nico Anastasia. No, yo compro porque está el Agus Wade. No, yo compro porque lo vi a este. Literalmente. O sea, los chicos de la mentoría están haciendo el producto. Eso es clave, boludo. Si tienen gente de calidad y si saben elegir quién entran, bueno, nosotros, por ejemplo, eso lo estamos haciendo. Rechazamos gente. Creo que somos la única mentoría que rechaza gente a pesar de tener la plata. Literal. Y eso lo hacemos para mantener la calidad de personas que hay. Por eso están teniendo los resultados que tienen. Pero nada, tremendo, boludo. Igual, Un poco de, ¿no? Este último en mes. conclusión, sí, quiero decir algo clave. En conclusión, chicos, o sea, quizás todos están haciendo la cabeza, no, que es muy difícil, de que esto, las cosas ahí, o sea, literalmente se lo están diciendo. Crearon un producto, lo hicieron súper simple y supieron escuchar justamente a la audiencia. O sea, no fue más que eso. Literalmente, fue un proceso súper simple. No hay que complicarse para nada. Para nosotros la clave estuvo en el market research. O sea, para mí un buen market research te da todo el resto. Es literalmente aplicar lo que obtenés ahí, es dejarte coachar, como dijo Juan, porque hay un montón de cosas que no sabemos que hay que dejarse escuchar, hay que dejarse enseñar. Y es aplicar lo que tu audiencia te está diciendo, lo que quieran resolver, y si te lo están diciendo es porque quieren que se lo resuelvas vos. Entonces, si encontrás la forma de comunicarlo y de plasmarlo, o sea, no hay chance de que no vendas. Exactamente. Así, resumen y que los chicos cuenten un poco su cierre. Resumen, básicamente, para hacer mucha plata pusieron los pibes es buscar un creador de un nicho interesante que les guste, que les interese el creador y le mandan LUMS. Lo cierran en una llamada. Fácil. Después van, hacen una investigación de la audiencia y le preguntan a la audiencia qué quieren aprender del creador. Súper sencillo. Después arman el producto que es literalmente lo que le dijo el Market Research. Lo comunican por historias de Instagram y en alguna clase en vivo o en alguna clase grabada para complementar esa nutrición y venden.
Eso fue todo lo que hicieron los pibes. 5 pasos. Hicieron 12 lucas. Increíble. En 19 días que arrancaron a vender y terminaron hoy. Literal. Claro, y ahora lo ideal es no depender de lanzamientos. Ahora es lo ideal meter un embudo Evergreen, agarrar todas estas personas que entraron, sacar los casos de éxito y después es una rueda, chicos. O sea, una vez que ustedes empezaron a vender caro, cuando venden caro lo que pasa es que la gente se compromete. Cuando se compromete y el producto es bueno, genera casos de éxito. Y los casos de éxito son tu propio marketing. Muchos de los que están acá ni siquiera están acá por mí, están acá por Fran, porque vieron el reel y dijeron, no, yo también quiero ser Fran. Entonces mi producto lo están armando directamente en mis casos de éxito. Para eso está como la parte difícil que es al principio, conseguir el creador, armar un buen producto y que se entregue bien el servicio. Después, el ciclo, que es el último hilo, lo arman los casos de éxito. Y es meter un embudo de Evergreen. Y así va girando la rueda sola. Obviamente, la idea es meterle más marketing, etcétera, 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 pero ya gira sola. ¿Qué tienen planeado hacer con eso, Fran? Sí, bueno, lo habíamos hablado un poco con Emma. Emma me acuerdo que me dio tipo una 1-1 también, porque sí, de buena onda, literalmente, para armar todo el tema de ads. En ese momento me había anticipado, porque no nos era tan necesario al final, en ese momento, pues estábamos lanzando, pero básicamente después, ahora sí, es armar ads, algo que nos permita como no crear mercado, como dice Emma, sino agarrar mercado anichado, ese mercado frustrado que viene de otros modelos de negocio o que está en la automatización de YouTube y no tuvo resultados, y meterlo y básicamente aportar full valor y hacer énfasis en la confianza. La verdad que él tiene una marca que te genera muchísima confianza. Ahora hacemos videos en YouTube en los que él habla así, se agarra el celular y se pone a grabar tipo así en crudo y lo subimos. Todo el tiempo estamos metiendo como confianza, confianza, confianza. Es el único que habla de cosas técnicas porque no hay tantos referentes en automatización de YouTube. Y la mayoría de los que tienen una cuenta grande ya no viven de sus canales, entonces no tienen esa data para aportar. Y nosotros tenemos esa posibilidad de seguir metiendo gente más anichada y básicamente ese producto te trae, no sé cuánta gente al mes puede traer, pero o sea, es muy sencillo que llegue más gente ahora. Sobre todo porque el producto ya está validado y olvídate que apenas empecemos a sacar casos de éxito, ese producto vale 2.000, o sea, 100%. Nice, boludo. Nice. Y ya después pueden ir armándose como su mini agencia y ir agarrando más clientes. Sí, obvio. Que ahora, el juego ya es distinto. Chicos, cuando ustedes ya cerraron un creador y ya tienen un caso de éxito como el que tiene Fran y Benja, ya juegan a otra cosa. Ya conseguir creadores, primero lo haces con muchísima más confianza, mucha más confianza, y tenés un caso de éxito que es básicamente lo que les falta a todos los que empiezan. Por lo tanto, conseguir un primer cliente y hacer las cosas bien por primera vez es lo más difícil. Después ya 100%. viene todo pum para arriba. Tal cual, y aparte también ya tienen la experiencia de saber elegir un creador. Claro. Ya saben qué decirle al creador. O sea, si quieren conseguir uno Difícil. nuevo, ya saben cómo conversar. Sí. Literal, o sea, difícil, los chicos tardaron 40 días. Así que imagínense la barrera de dificultad que tiene esto. Una locura. Literal, boludo. Pero bueno, nada. Bueno, Y- Fran, Benja, ¿quieren cerrar con algo? Dale, si querés vos ven, Ahora decir algo primero o algo. Después abramos un par de preguntas, que seguro Dale. alguno de... Vayan levantando la mano, chicos, los que tengan preguntas. No, nada, para cerrar, nada, primero agradecer por el espacio, la verdad que estuvo muy bueno. Y después decirles que sí, que de afuera parece difícil, es algo que nosotros pensamos también, que tuvimos un montón de trabas, y no son solo trabas quizás de conocimiento, porque conocimiento se los aseguro que todos acá lo tienen, que muchas veces son trabas mentales, de acompañamiento de la gente a cual le preguntás, de la gente que te rodeás. Y les aseguro que está todo en saber aplicar el paso a paso correcto en la investigación es clave. O sea, tienen que cansarse de investigar. Si tienen que investigar 20 veces, investiguen 20 veces, pero de la investigación les va a salir todo el resultado del resto. Entonces, concéntrense mucho en esa parte. Es el 80-20, la investigación de mercado, literal.
Exacto. Y nada, yo a nivel, básicamente me quedo con lo que dice Benja, del que el conocimiento, mucho conocimiento probablemente lo tengan, pero no saben cómo aplicarlo y es difícil de aplicar, no es que sea fácil de aplicar. Se hace mucho más fácil cuando vos entrás a las 8 de la mañana y tenés a NASA que te mandó 3 mensajes por el canal privado diciéndote qué tenés que hacer hoy. Se hace mucho más fácil cuando literalmente en una clase que de 1 hora, o sea, de 6 a 9:30 de la noche estuvimos en esa clase con Juan y con Emma, reformulando todo. Cuando está, obviamente, bueno, lo de Lucas, que no tenía en ese momento por qué hacerlo. Y bueno, ya como digo, a nivel conocimiento, el conocimiento es más complicado como aplicarlo, el saber cómo bajarlo y eso lo hace mucho más fácil, pero el problema que estábamos teniendo nosotros era a nivel mental y eso 100% que no lo dije antes, lo resolvimos literalmente una clase que tuvimos con Juanpi. Yo salí diciendo, no, acá, como me dio ganas de pasarme la idea de vuelta. O sea, boludo, literalmente fue una clase en la que ni siquiera yo había preguntado, sino que creo que fue esa clase fue una locura que le estaba como hablando a Leo de cerrar ese creador, de tomar esa decisión. Y yo me acuerdo que en un momento con una sola frase como que resoné, como que literalmente fue como, no sé, como que me empezaron a hacer un pitido en las orejas, literalmente, como que Sí. sentí esa frase que era, estás literalmente a una decisión, y me quedó como el concepto de qué haría esa persona que ya tiene los resultados que quieres tener. Entonces yo ese jueves fue la clase, yo salgo el viernes al día siguiente, invito a comer por primera vez a mi familia, cosa que o sea, no tenía por qué hacer, no tenía, o sea, la posibilidad económica en el momento de hacerlo, qué sé yo, pero dije, si una persona que gana 10.000 o que hace un lanzamiento de $10.000 lo hace boludeando. Entonces fui, hice lo mismo que haría una persona que tiene esos resultados y bueno, después lo seguí haciendo. Curiosamente, cada vez que me sentía trabado o invitaba a comer a mi abuela, iba variando, pero me acuerdo una vez invité a comer a mi abuela una noche que estaba re trabado de energía, llego y se habían hecho 2 ventas en seguimientos, entonces literalmente fue eso. Entendimos como que había que dejar ir la plata a nivel de energía, le estamos poniendo mucho enfoque al resultado, y nada, me acuerdo también, bueno, que ese mismo viernes también lo había hablado con Agus Waidat, literalmente yo le dije, me acuerdo por Discord, le puse, sí, ¿cómo mierda hiciste para perderle miedo a la plata? Literalmente le puse eso. El tipo me mandó, no sé, 12 mensajes. eh, Más allá de tenga 90.000 seguidores, responde, así que bastante bien. Eh, pero nada, literalmente me dijo, o sea, me confirmó ese mensaje de Juanpi. Tomé esa decisión, digamos, en ese momento y fue como reafirmar ciertas cosas mentales. El conocimiento teníamos mucho, lo organizamos, pero lo que nos estaba faltando era la mentalidad, el entorno, y acá salís, todas las clases, boludo, duran 3 horas, o sea, no pasa en ningún otro lado. Y salís todo el tiempo de las clases queriendo agarrar y poner la plata de vuelta, agarrar y poner la plata de vuelta. O sea, es una locura eso, y Te van a trabajar. literal, Es, como una clase, literalmente una clase nos cambió todo. Una clase en vivo. O sea, tipo de mentoría. Una sola clase, literal. sí, sí. No, fue Algo increíble. que hacemos mucho énfasis, y bueno, los chicos lo están diciendo, es la mentalidad pibes. No sé si se dieron cuenta, pero cada paso que dio Fran y que dio Benja siempre tuvo una claridad mental. O sea, no dieron un paso sin hablar de mentalidad. Si se dieron cuenta y después cuando vean la clase grabada, se van a percatar de que todo lo vincularon con alguna traba mental. La gran mayoría de cosas que hicieron los chicos salieron bien porque hicieron un cambio de mentalidad. Nada más. Eso es clave. Que muchos no lo ven. Se pasan todo el día viendo YouTube, viendo Reels, tratando de tener tratando de tener nueva data. No es así. Y jamás va a ser así. Pero bueno, es re importante. Acá no les voy a decir, chicos, cómprennos, hagan lo que quieran, pero cómprenle a gente, cómprenle a los pibes. O sea, no les alcanzan para comprarme a mí, cómprenle a Fran, a Benja, a Lagu, a los pibes que ya son caso de éxito, cómprenle. Les aseguro que no les van a
bueno, no sé. Vayan a saber, vayan a saber cuándo cobran los pibes, pero una asesoría de ellos, después le preguntarán, les puede cambiar la vida. Una asesoría. Al principio con Juanpi no teníamos plata. Ni en pedo nos alcanzaba una mentoría. Le pagábamos tiempo a la gente. Media horita, una horita. Literal. Así empecé. Así empezamos. Pero pongan plata, no sean cagones. Algo tienen, o sea, algo tienen para vender. Cómprenle a la gente que sabe. Les pueden ahorrar un montón en el camino. Y generalmente esas personas no le van a decir el mejor método de prospección del 2027. No, le van a hacer un cambio mental. Por ejemplo, Fran habló con Agus y le preguntó, che, ¿cómo le pierdo miedo a la plata? Agus no le tiene miedo a las cosas que le tiene miedo Fran. Pero antes, Agus le tenía miedo a la plata y me preguntó a mí. Y yo no tenía los miedos que Agus tenía. Y así fue. O sea, al final todos somos una cadena y todos vamos pasando un mensaje. Entonces, si no les alcanza para comprar algo caro, compren a esta gente, boludo. Cómprenle, paguen, pongan plata. Che, le quería decir una cosa. Yo no le tenía miedo a la plata, le tenía cagazo a la plata, güey. Tipo, era impresionante, pero estaba anulado. Era eso lo que me pasaba. Totalmente anulado. Y fue todo cabeza. O sea, no cambió nada, literal. Es más, no me dieron ni un método los pibes, ni un método de prospección, ni un Es que secreto no de existen. negocio. Literal, no me dieron nada. Fue todo cabeza, boludo. Fue una mierda la mentoría. Una poronga, chicos, no compren. Este es el mensaje. No, o sea, obviamente hay consejos que ellos te lo dicen del punto de la experiencia, que siento que eso es lo más importante. Por ejemplo, o sea, imagínense, mi cabeza estaba tan alterada en ese entonces que yo decía, quiero ganar plata. Yo estaba queriendo contratar gente con $2.000 por mes. Yo tenía como 4 personas, tipo, estaba en un cumpleaños primero. Y dije, voy a llegar a los $10.000 y voy a contratar un content specialist que me haga todo el contenido. Y no sé qué me dijo Juanpi, me dijo, estás en un cumple, papá. Tipo, estás en un cumple. Aprende vos, me dijo. Acá ya gastamos como 3 lucas en content special y nunca nos funcionó un pingo. No, Literal. no. Literal. Entonces, Y agarré, y gracias a ese consejo que me quedó rebotando por ahí, por lo profundo de mi mente, un día frustrado, una noche frustrado, en vez de quejarme, irme a dormir llorando, hice mi primer video. Y al otro día hice y otro. ahí Y al nació otro el día ¿qué hice es otro. eso? Y empezó ¿y eso? Y literalmente gracias a esa pelotudez, que para muchos será una pelotudez, literalmente estoy en 90.000 seguidores en menos de 60 días, ¿entendés? Literalmente Juanpi me agarró y me dijo, flaco, ¿cuántas veces fue a tu casa a preguntarte qué tengo que hacer, qué paso a paso tengo que seguir ahora, Juanpi? ¿Cuántas? Me hartó, me llevaba hasta el gimnasio y grababas vlogs y todo, y yo le decía lo mismo, eran todo limitaciones mentales. Pero uno justamente, pero cuando estás en un entorno correcto pasa eso. ¿Por qué? Porque viene un tipo como Agus y te dice, capaz que ninguno de acá, o hay algunos que quieren ganar $1.000. Bueno, viene otro y te dice, che, $1.000 es una mierda. No, boludo, lo hacemos en media hora. Tal cual, lo haces en nada, literalmente. O sea, ahora el Agus cierra venta de 4K como si fuesen venta de $100 de antes. Y Imagínense. los pibes también, a ver, Fran y Benja, ¿hace cuánto? Lo dijeron en mitad de la llamada. No En tenían, marzo. o sea, no sabían que $1.000 le podían entrar en su cuenta y le entraron 12K. Y piensen en la línea temporal en el que cambió una creencia y en el que tuvieron resultados. Es una brecha así, chicos. O sea, pasaron. ¿Hace cuántos días exactos le tenías miedo a la plata, Fran o Benja? Y fue viernes Una 9 de agosto. 9 de agosto. semana y media. Hace, Mensaje tipo que hablamos con Agus, fue 9 de agosto, la clase de Juanpi fue 8 de agosto, estamos a 29. o sea, hace nada, no terminó el mes. Literal. Hace menos de un mes le tenían miedo a la plata. Y eso no les permitía ganar plata. O sea, no es que aprendieron alguna habilidad ultra mega loca. Igual, Che, bueno, somos los más picantes del mercado. En conocimiento, algo que se los prometo, las cosas que sí, hacemos nosotros, posta, están muy avanzadas. Che, hace ¿cuándo poco fue pagamos que- un mastermind de 24K y nos estamos dando cuenta que sabemos una banda. Y no lo sabíamos. No sabíamos que sabíamos una banda. Y algo que les puedo decir, si son más picantes que todos, bueno, primero aprendan, hagan sus primeros 10K
pero después la teca está en el mercado yankee. Ahora, si le van a comprar a gente de Latinoamérica, que se vincule con el mercado yankee. Que es lo difícil, traer información de Estados Unidos y adaptarla a Latinoamérica. Ahora, si vos te compras información en Estados Unidos y no sabes adaptarla a Latinoamérica, va a ser la misma mierda. Tal cual. Entonces, posta está más fácil que nunca el mercado de Latinoamérica, pero más fácil que nunca. Cuando sepan verlo y sepan entender que está muy fácil el juego ahora, van a ser una barbaridad de plata. A día de hoy nos estamos dando cuenta, boludo, ayer tuvimos una win de 15K de cierre. O sea, no estamos diciendo de lanzamiento de cierre, porque está fácil, boludo. O sea, posta está fácil. Y los chicos lo supieron ver. Nada más que ahí es un cambio de paradigma. Santi quiere preguntar algo, lo dejamos ahí recolgado. Che, levanten la mano si tienen más preguntas. Yo quería decir una cosa nomás, una cosita nomás. Una última Dale, cosa. Agus, estás hablando hace media hora, boludo. Ah, ya. Déjame hablar, culiao. Dale. No, te digo que posta, o sea, en 60 días pueden cambiar toda su vida, literalmente. Y no es, parece un, no sé, boludo, un cuento de hadas lo que estoy diciendo, lo que sea. Boludo, literalmente 60 días con un entorno correcto, con los pensamientos correctos, con las acciones correctas, te pueden cambiar la vida para siempre, boludo.